La grabación. Bien, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Pues iniciamos el conversatorio virtual con unas palabras de bienvenida por parte de Luis Miguel Jurado Macías, presidente de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado, COSETA. Así que le damos la bienvenida. Adelante, presidente. Puede iniciar con la bienvenida. Gracias. Pues gracias a ti, Evelyn. Lo primero es saludar, ¿no?, a las personas que estamos en este conversatorio. Desearos que tengáis buena sesión de trabajo, que tengamos buena sesión de trabajo y buen momento para compartir experiencias. También me gustaría saludar, ¿no?, a las personas que van a participar como oyentes, personas que van a compartir también alguna visión y también a las personas que de alguna forma llevan, ¿no?, el programa. Estoy hablando de Borja, el compañero de COSETA, es consejero, a José Ignacio Conde Ruiz, que es catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid. José Ignacio, un placer también estar, aunque sea virtualmente, contigo. Por supuesto, a Ana Aguirre, mi amiga Ana, compañera también y presidenta de la Juventud de la Alianza Cooperativa, y que, bueno, es una gran defensora del papel de los jóvenes en el ámbito de las cooperativas, y por supuesto a las experiencias, ¿no?, inspiradoras de cooperativas formadas por personas jóvenes, que seguro que también nos ayudan. Yo voy a ser muy breve. Creo que José Ignacio Conde estará de acuerdo conmigo que basta ya de que las personas adultas hablemos de lo que los jóvenes tenéis que plantear o decir, que sois vosotros, vosotras, las que tenéis la responsabilidad, la obligación y, por supuesto, el derecho, ¿no?, de decir qué queréis, cómo queréis, cuándo lo queréis. En ese sentido, desde COSETA estaremos con los 5 sentidos, escuchando e intentando implementar en la medida de nuestras posibilidades aquellas cuestiones que salgan de este conversatorio, de este debate. Si me permitís una sugerencia, yo me gustaría que os pediría, ¿no?, que intentarais escuchar con el oído, también con el alma, ¿no?, lo que puede suponer el modelo cooperativo para vuestras vidas. Y ahora hablo como cooperativista. Yo, cuando tenía 24 años, en aquel momento sí era joven, creamos un proyecto empresarial en fórmula cooperativa, y a mí me ha permitido, ¿no?, ha permitido al equipo compartir esa visión profesional y personal que tan importante me parece para el desarrollo de nuestras vidas, ¿no? Yo soy un defensor del modelo cooperativo, de emprender en fórmula cooperativa, y os invito a que hoy estéis, pues, receptivos, ¿no?, a las propuestas o los debates que se hablen en este conversatorio. Termino con un dicho que no es mío, un dicho africano que dice que la mejor forma, o mejor dicho, si quieres avanzar rápido, ve solo, y si quieres llegar lejos, ve acompañado, ¿no? Yo os invito a que de forma colectiva también podamos escuchar y emprender en fórmula cooperativa. Muchas gracias, e insisto, me callo y escucho. Un abrazo y gracias. Muchas gracias, Luismi. Y bien, ahora damos paso al consejero de COSETA, Borja Barrete, para que nos comparta unas palabras de introducción sobre el tema de hoy. Adelante, Borja. Buenos días. Bueno, yo, cuando me dijeron que tenía que hacer la introducción de esta charla, de esta conversación, pues no sabía muy bien qué decir, la verdad. Pero bueno, yo creo que al final va a quedar algo más o menos bonito, diría yo. No sé vosotros, pero yo, ahora mismo, mi generación ha vivido ya 3 crisis. La crisis financiera de 2008, la crisis de la COVID y la crisis de la inflación de la guerra. Y bueno, de hecho también hemos vivido por medio varios conflictos bélicos, algunos de ellos que están todavía vigentes y que han afectado en mayor o menor medida a la situación económica que tenemos en nuestro país. Aún así, nosotros siempre hemos intentado salir adelante, y yo creo que por eso a día de hoy estamos obligados a tomar el mando. Tomarle el mando en una situación en la que la mayoría de nosotros, de mi generación, salió al mercado laboral entre 2005 y 2011. Y desde entonces hemos sufrido todo tipo de cambios en un contexto marcado por la peor cara del empleo. Un empleo inestable, sin calidad, encorsetado, sin posibilidades de avanzar, con salarios bajos. Y yo creo que esto explica que la mayor parte de las emancipaciones se produzcan en nosotros entre los 30 y los 40 años. Al final, creo que es una consecuencia todo esto de la situación que tenemos en España y en gran parte de Europa. La precariedad que tenemos los jóvenes en nuestra salida al mercado laboral. Insisto, yo creo que por ello ha llegado la hora de tomar el mando. A mi generación quizá ya le pillo un poco tarde. Yo tengo 36 años, estoy más cerca de los 40 que de los 30,
Pero pienso en todos esos chicos y chicas que están finalizando hoy sus estudios, 21, 22 años, que mañana se van a encontrar en un mercado laboral adverso, que les pide experiencia, que les paga mal, en el que un contrato indefinido no significa lo que tiene que significar. Normal que estén desmotivados, porque trabajar no es garantía de evolucionar, de poner en marcha sueños, de poner en marcha un proyecto de vida, sin el paraguas de sus mayores. En su momento, muchos de nosotros y nosotras tomamos la difícil decisión de emprender un camino complejo, el de vivir nuestro propio sueño profesional, lanzando nuestro proyecto al mercado, con mayor o menor temor o con mayor o menor dificultad. Bueno, no nos vamos a engañar, con mucha dificultad. Unos, a día de hoy, después de un viaje muy tortuoso, sobrevivimos. Otros se quedan en algún punto del camino. La complejidad burocrática de España y del propio tejido empresarial, recordemos que en España el 80% de las empresas fracasan en los primeros 5 años de vida, hace que los jóvenes tengamos que tomar decisiones diferentes a lo que se nos ofrece y se nos pide. Tenemos que innovar, tenemos que evolucionar. Y eso es precisamente lo que hicimos algunos hace unos cuantos años. Tras mi experiencia, después de estos 5 años en el mercado, yo tengo claro que cualquier proyecto tiene que nacer, crecer y evolucionar desde y gracias a la colaboración, a la suma de fuerzas, al esfuerzo colectivo. Unirse, dicen que es ganar, muchas veces, o al menos hacerse más fuerte. Cooperativismo, ¿por qué no? La base del cooperativismo es la colaboración, es el espíritu colectivo, el espíritu democrático y participativo, la unión, la igualdad y sobre todo priorizar la generación de empleo de calidad. Yo creo que todos los presentes nos hemos preguntado, hemos soñado alguna vez con un puesto de trabajo en el que se tenga en cuenta la persona en primera instancia. Un trabajo donde tu opinión cuente, como la de cualquier otro compañero o compañera, donde la persona sea el centro y como tal las decisiones y el modelo productivo pivoten en torno a ella. Esto se traduce que si bien los beneficios en toda empresa son necesarios, su crecimiento poco constante no está por delante de todo ello. El cooperativismo de trabajo a mí en 2018 me sonó chino. Analizando ventajas e inconvenientes, sobre todo las ventajas, nos llevaron a varias personas a constituir nuestra asesoría, una cooperativa. Y yo creo que no nos ha ido mal, porque en menos de 15 días vamos a incorporar una nueva socia, una mujer joven y cualificada, una persona más que viene a constatar que hemos crecido y que nos consolidamos en el mercado. Mujeres, precisamente es de lo que se nutre el mercado cooperativo hoy en día. Mujeres que deciden lanzarse a su propia aventura empresarial. De hecho, en nuestro proyecto, yo soy minoría, soy el único hombre. No somos un ejemplo de nada, pero sí tiene un significado. La cooperativa es un nicho de oportunidad, de igualdad y de buenas prácticas. Yo creo que, como en todo, habrá casos que sean dignos de estudio, pero la visibilidad que nos da la juventud un modelo cooperativo es innegable. Tenemos y debemos de ir ocupando esos puestos de responsabilidad en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, tanto autonómicas como estatales, en nuestra sociedad, para mejorar esa visibilidad, porque como bien indica José Ignacio Conde Ruiz en su libro, que luego nos destripará, los jóvenes nos tenemos que enfrentar a varios retos: el envejecimiento, el cambio climático y la revolución digital. Vivimos en un país en el que la población está muy envejecida y esa visibilidad se condiciona porque se deriva gasto público desde la educación, la innovación, el acceso a la vivienda para el sostenimiento de las pensiones y la sanidad, que sí, por otro lado, son imprescindibles, lógicamente. Pero los jóvenes nos enfrentamos al reto de hacer nuestro camino de una forma todavía más complicada, con un apoyo reducido en el plano económico y social y con muchísimo trabajo por hacer. Mi compañera Ana posteriormente comentará que cooperativista se hace uno, y es absolutamente necesario que nos continuemos esforzando por consolidar un modelo al que se llega a través de la formación y la capacitación, que posteriormente deje un legado económico y social en forma de empleo y riqueza en el territorio, porque no nos olvidemos, el cooperativismo es riqueza local. Casi 18.000 negocios funcionan en España bajo la fórmula de cooperativismo y nosotros los jóvenes afrontamos un reto durante los 15 o 20 próximos años de evolucionar ese modelo de empresa a la misma velocidad que evoluciona la sociedad. En la era digital es clave dotar a nuestras cooperativas y cooperativistas de los recursos necesarios para afrontar este reto, ya que no es futuro, es presente. No quiero extenderme mucho más y en un ratito, porque lo verdaderamente interesante viene ahora, tendremos la oportunidad de conocer 2 experiencias cooperativas de jóvenes que se han atrevido a tomar el mando, Sacias y Malayerba. Desde aquí vaya por delante mis felicitaciones por dar el paso y mi deseo es que dentro de 15 años empecemos a hablar de 2 empresas consolidadas que sirvan de ejemplo a esa juventud que está ante la tesitura de elegir un camino, que sea el del cooperativismo y que puedan hacerlo. De acuerdo, muchas gracias, Borja. Gracias por esas palabras. Y sí, tenemos muchos retos.
Y justamente por ello vamos a conocer un poco la situación que tenemos los jóvenes por la parte del profesor Ignacio Conde Ruiz, ¿vale? Lo voy a presentar. Él es profesor destacado economista con un doctorado en economía por la Universidad Carlos III de Madrid, es catedrático en la Universidad Complutense de Madrid y subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. El profesor cuenta con una amplia trayectoria profesional y académica que, bueno, vamos a tratar de resumir. Ha asesorado en asuntos económicos a nivel gubernamental y es miembro del Consejo Asesor de Asuntos Económicos. También ha trabajado en el desarrollo del factor de sostenibilidad de las pensiones. Además, es autor de varios libros y ha realizado investigaciones en economía política, economía pública y macroeconomía, publicando en revistas académicas de renombre. Ha trabajado en instituciones académicas en varios lugares en Europa y es una figura prominente en la Comunidad Económica de España. Entre los libros que ha publicado ha sido ¿Qué será de mi pensión?, publicada en 2014. Y recientemente, este año, salió publicado su libro La Juventud Atracada, que de hecho aquí lo tenéis, voy a hacer un poco de comercial, en el que participó y publicó junto a su hija Carlota Conde Gasca. Y bueno, es precisamente sobre lo que nos compartirá hoy para conocer la situación que enfrentamos a nivel laboral y social todas las y los jóvenes en España. Y bueno, estamos muy contentos de contar con su participación y colaboración con Coseta en este conversatorio. Le cedo el micrófono. Bienvenido, profesor. Bueno, bien, muchas gracias. Para mí es un honor y un placer estar aquí con todos vosotros en este evento de jóvenes y cooperativas, que yo creo que es, como ya bien habéis explicado bastantes antes que yo, pues es algo súper relevante, ¿no? Yo voy a intentar un poco comentar un poco los principales. Voy a compartir una pantalla, ¿vale? Un poco cómo veo yo la situación de los jóvenes y un poco, bueno, y lo que me movió a escribir este libro que tenéis aquí con mi hija, que bueno, realmente mi hija me ayudó mucho a bajar el nivel. Yo había escrito otro libro sobre pensiones y realmente pues no conseguí bajar el nivel porque al final los economistas escribimos a veces pensando como al final de una forma en la que es muy difícil que se nos entienda, ¿no? Entonces yo creo que se juntó un poco esta oportunidad de poder utilizar o trabajar con mi hija, ¿no? Para bajar el nivel y luego también algo que yo, que ya soy generación X, digamos que yo me estaba dando cuenta que en este país pasaba algo. Es decir, yo por un lado, mirando los números, los datos, veía como las generaciones de jóvenes lo estaban teniendo más difícil que cuando mi generación era joven, pero cuando yo hablaba con la gente de mi generación, que todos tenemos hijos ahora en torno a 20 años, todos tenían una visión de que era al revés, de que no, es que los jóvenes se quejan por quejarse, etcétera, y no son generación de cristal, no se esfuerzan. Y yo decía, pero ¿esto cómo puede ser? ¿No? Es decir, que cuando uno ve la realidad y luego ve lo que opina, había este desacople entre realidades y yo qué sé, lo que uno tenía en la cabeza. Y entonces fue un poco lo que me movió, ¿no? A escribir este libro y voy a ir un poco rápido porque solo tengo 20 minutos, pero mi idea la idea del libro es un poco hacer ver cómo realmente en todas las dimensiones los jóvenes actúan lo tienen peor. Y no con aire de y un poco que sí, cuando yo lo hice, un poco mi motivación era un poco pues señalar esta realidad incómoda para muchos y que sirviera como pues para animar a los jóvenes a que entiendan que muchos de sus problemas que ellos tienen no son culpa de ellos, sino es culpa del mundo en el que están, pero con ánimo también de que intentemos cambiarlo, pues porque al final, si les va mal a los jóvenes, nos va a ir mal a todos, ¿no? Entonces, al final, este es un poco el objetivo, ¿no? Que sirviera poco para que los jóvenes, es el momento, como ha dicho, no recuerda su nombre, ¿no? De que, digamos que el presidente, que es el momento de que los jóvenes tomen las riendas, ¿no? de la situación. Bueno, digamos que, bueno, el libro un poco refleja utiliza un poco estas generaciones, que es verdad que la generación baby, yo soy baby boom en cuanto que pertenezco a una generación baby boom, pero soy una generación X en cuanto a lo que se me clasifica, ¿no? Porque las generaciones se las clasifican a nivel global. Entonces es verdad que los baby boomers españoles somos un poco más mayores,
somos, perdón, más jóvenes que los baby boomers de otros países y por lo tanto por eso España todavía es relativamente más joven que Alemania, Francia o sobre todo Italia, ¿no? Y bueno, la verdad es que los individuos, no sabía cómo clasificar los jóvenes, pero un poco los clasifiqué los que tienen ahora entre 14 y 35 años. Esto es una cosa aproximada y bueno, digamos que son todos los Z y todos los millennials, ¿no? Y bueno, son personas, desde mi punto de vista, tienen un alto nivel educativo superior a las generaciones previas, son diversos y tolerantes, un poco así, es un poco lo que esta parte la hice un poco pues con sociólogos y con personas que se dedican a estudiar un poco el comportamiento de los jóvenes. Son sobre todo muy tolerantes, son diversos, pero digamos que comparten dos características. Una, que son nativos digitales y otra, que son invisibles electoralmente, ¿no? Entonces, que sean nativos digitales yo creo que se explica con esto. Esto cualquier joven del mundo sabría lo que es. Si yo hiciera algo parecido a cuando yo era joven, cada país tendría el suyo. Habría algunas cosas que podrían ser similares en todos los países, pero es que ahora son realmente una generación global. Y esto, como voy a decir al final, es muy relevante. Todos los que tenemos hijos de pues entre 15 y 20 años, sabemos que en cuanto llega otro joven de esa misma edad de cualquier país del mundo, enseguida hablan de temas comunes. Es decir, esto es una generación que es verdaderamente global y es global gracias a la tecnología, ¿no? Esta sería un poco la generación de jóvenes que tenemos, ¿no? Pero también es verdad que sus preocupaciones, bueno, es verdad que son invisibles electoralmente, como decía ahora mismo, pero también es verdad que han sido capaces de sacar a la arena pública algunos temas como la salud mental, que gracias a ellos hoy se puede hablar de esto con tranquilidad y seguramente va a ayudar a la vida a muchas personas cuando esto es prácticamente gracias a ellos, pero también es verdad, y también lo habéis dicho antes, los jóvenes de ahora han vivido acontecimientos que nadie los había vivido salvo aquellos que vivieran durante la Segunda Guerra Mundial. Hemos vivido la gran recesión, la pandemia, la guerra de Rusia, la crisis climática, ahora tenemos el conflicto otra vez judío-israelí, y luego tienen una poco sensación de impotencia, ¿no? Porque todo esto que les ha pasado pues les convierte en que realmente han sufrido muchos shocks que por ejemplo, mi generación no sufrió, ¿no? Luego, y con eso también el núcleo central del libro un poco viene porque sí que los economistas nos habíamos centrado en estudiar el envejecimiento y el impacto del envejecimiento sobre la economía, es decir, que cuando tú estás en una situación de crecimiento poblacional, o no tanto crecimiento poblacional, pero sí que se están incorporando a trabajar cohortes que cada vez son más grandes, esto lo que significa es que tienes lo que se llama el dividendo demográfico positivo, y esto lo que te permite es crecer más fácilmente. Es decir, tú puedes crecer porque simplemente con que lleguen a la edad de trabajar los trabajadores, la población que es más numerosa que la que se retira, pues entonces ya hay más gente, mayor porcentaje de la población trabajando, entonces la renta per cápita crece fácilmente. También es mucho más fácil de financiar, porque cuando tienes mucha gente en la pirámide que tiene edad de trabajar y muy poca gente que no tiene edad de trabajar, todo se puede financiar con bajos impuestos. Y por lo tanto, esto digamos que sería algo que se ha estudiado mucho, pero en el libro yo me centro en otro aspecto que quizás ha pasado un poco más desadvertido, que es que también el envejecimiento afecta a la política y luego la política también afecta a la economía. Es un canal un poco indirecto, pero es lo que en el libro llamo la demografía política. Y es que a mi generación nos acompañaba la economía porque el envejecimiento no era el proceso demográfico iba a favor, era fácil crecer, era fácil financiar, pero también nos acompañaba la política. ¿Por qué? Porque mi generación cuando era joven pesaba el 35% del electorado y ahora los jóvenes apenas llegan al 22%. Entonces nos encontramos con que yo intento utilizar esta idea de demografía política, que es algo que yo había estudiado cuando hice mi tesis en los años 90, que estaba muy de moda en ese momento, que básicamente lo que trato es de pongo una teoría de por qué esto ocurre. Luego alguien me puede decir, ya, pero es que hay algo más. Bueno, vale, pues búscame otra teoría y dime por qué. No, la idea de esta teoría es que si tú te encuentras con un electorado envejecido donde los jóvenes cada vez son menos, pues los políticos cada vez van a hacer menos caso a las demandas que piden esos jóvenes. Los jóvenes, además, normalmente siempre han votado menos. También cuando yo era joven se votaba menos. Esto es una cosa que ocurre en todos los países del mundo. El joven, por lo general, pues no tiene el hábito de votar, no tiene muy claro bueno, al final le cuesta más decidir, etcétera, pues porque es joven y claramente pues no tiene formada todavía este hábito, ¿no? Entonces siempre han votado menos, esto ya lo sabemos, ¿no?
luego, y esto no es la causa, no es que los jóvenes de ahora voten menos, ¿no? La causa viene, como decía, en que pues, en los años 80 los mayores de 64 años en España eran el 16% del electorado y los jóvenes eran el 35%. Ese era el mundo en el que yo vivía. Tenía la demografía a mi favor y la política a mi favor. Hoy en el año 2023 los mayores ya son el 25% y los jóvenes son el 21%. Y el envejecimiento está empezando. Esto no está... no es que esté acabando, esto está empezando. Y si a eso tú le unes que cuando los... y eso sería un poco lo que te vas a encontrar en el mundo. Es decir, tú tienes el sufragio electoral, esto sería simplemente el porcentaje por edad. El porcentaje del sufragio electoral, los jóvenes lo tienes en la línea azul, ves cómo va cayendo radicalmente, y el rojo son los mayores de 65 años. Cada vez van a ser más. Y por lo tanto los políticos, de alguna forma, pues siempre se van a fijar más en el colectivo que es más mayoritario, que encima va a votar con mayor probabilidad, tiene mayor participación electoral. Y luego algo que es importante también a tener en cuenta, y es que las personas mayores normalmente tienen una agenda mucho más homogénea. Es decir, mira, no me toques las pensiones, no me subas los impuestos, y para esto empezamos a hablar. Los jóvenes son más heterogéneos. Digamos que algunos pues están empezando a estudiar, otros han acabado de estudiar, otros han querido montar una familia, otros... Es más difícil que tengan unas preferencias por lo que hay que hacer de forma tan homogénea como tienen los mayores. Y luego también llegar a los jóvenes es más complicado, porque a los mayores se les llega de una forma, digamos que los medios tradicionales, la radio, las televisiones, a los jóvenes no se les llega por ahí, tienes que ir con redes sociales, es más complicado. Por lo tanto, los políticos no son mala gente, ellos quieren ganar elecciones, tienen un colectivo que lo que demandan es algo muy homogéneo, muy claro, que votan en mayor intensidad, que además son muchos más en número y que además es fácil llegar a ellos, pues vas a favorecer, por así decir, más lo que ellos quieren, ¿no? Y esto te lleva al cortoplacismo de la política, porque claro, como tú quieres satisfacer a ellos, porque al final los problemas de los jóvenes o lo que quieren los jóvenes es algo más que te obliga a mirar más a largo plazo. Y entonces llegas al cortoplacismo de la política y pierdes, por así decir, el enfoque de largo plazo, ¿no? Hay gente que dice, bueno, ya, pero es que los jóvenes no saben votar y votan cosas raras. Es que la evidencia empírica no nos dice esto. Ahí podéis ver, por ejemplo, el caso del Brexit. Los jóvenes 70% querían permanecer en Europa, mientras que los mayores lo sacaron fuera. Italia de Meloni, la ultraderecha, digamos que allí los jóvenes no votaron ultraderecha, los jóvenes no votaban estos partidos. Sí que es verdad que en las elecciones entre Trump y Biden, allí sí que los jóvenes consiguieron mover a que saliera Biden, pero Estados Unidos es un país que gracias a la inmigración que recibe es mucho más joven. Los jóvenes pesan muchos más en las elecciones, ¿no? Yo creo que esto es importante a tener en cuenta. Ahora voy a repasar brevemente, ¿no? En qué sentido, pues, todo esto, el hecho de que los políticos solo presten atención a los mayores, va generando que toda la agenda política y todo lo que se hace, pues no se hace pensando en los jóvenes. Yo creo que el ejemplo más paradigmático es comparar lo que ha pasado con las pensiones y lo que ha pasado con la educación. Las pensiones han aumentado 5 puntos de PIB, al mismo tiempo que la educación ha caído la inversión en la educación. Lo cual, si uno lo piensa, la educación es el programa más importante de cualquier, de todos los públicos, es el único que te garantiza crecimiento futuro, movilidad social, igualdad de oportunidades, etcétera. Y lo que ocurre es que se invierte menos, se deteriora al mismo tiempo que hay otras partidas que siguen aumentando, ¿no? Y las pensiones, no quiero enrollarme mucho con las pensiones porque digamos que podría estar mucho tiempo hablando de ello, pero las pensiones a veces los políticos olvidan cómo funciona, porque digamos que nosotros ahora vamos a pensar, estamos decidiendo cuáles son las pensiones, pero digamos que estamos diciendo cuáles son las pensiones, que es verdad que nosotros estamos contribuyendo al sistema, estamos pagando las pensiones de los que están ahora mismo jubilados, estamos decidiendo cómo van a ser las pensiones del futuro, pero en realidad los que me van a pagar a mí la pensión son los jóvenes de ahora, son los niños de ahora, porque es un sistema de reparto. Yo pago porque confío que me van a pagar. Por lo tanto, cuando uno piensa en el sistema de pensiones, aunque se olvida, hay que pensarlo como que esto es un contrato entre generaciones. A mí de nada me sirve un sistema de pensiones si luego las futuras generaciones no me van a respetar lo que se ha acordado hoy. Entonces, esto es importante, ¿no? ¿Qué ocurre con el envejecimiento? El envejecimiento es el primer reto al que se están enfrentando los jóvenes, nos estamos enfrentando todos, pero los jóvenes principalmente. Esto es único en la humanidad. O sea, nunca el ser humano había vivido tanto, había tenido tanta longevidad. Esto es positivo, evidentemente, porque vivir más siempre, y vivir más y mejor, en mejor condiciones de salud, es bueno, ¿no? Esta publicidad que encontré en un aeropuerto me parece que lo dice todo. Dice básicamente que dos terceras partes de todos los seres humanos que han cumplido alguna vez 65 años, es decir, de la historia del ser humano, todos los seres humanos que han cumplido alguna vez, que han cumplido en la historia hace miles de años o ahora 65 años, 2/3 partes están vivos hoy.
lo cual esto te hace pensar que esto ha cambiado radicalmente. ¿Qué ocurre? Que este sistema de pensiones, pues de alguna forma tú lo puedes tener perfectamente ajustado para, digamos, para una determinada esperanza de vida. Yo qué sé, a lo mejor está bien pensado el sistema actual para que las personas fallezcan a los 78 años, todo perfecto. Pero hombre, si se ha aumentado la esperanza de vida, lo cual es una fantástica noticia, lo que la lógica te dice que deberías adaptar ese sistema a la nueva longevidad. Esto no supone un recorte de derechos, porque simplemente lo que está ocurriendo es que si estás viviendo por más tiempo, tienes que ajustarlo a esa nueva longevidad. Desde el punto de vista de rentabilidad económica, date cuenta que las pensiones es como invertir en las futuras generaciones. Cuanto más educadas, más productivas o mayor número sean, mejor, te llevaría ya a esto. Pero es verdad que luego tienes lo que sería el envejecimiento y el efecto sobre la política. Como los mayores cada vez son más, los mayores se resisten a querer adaptar el sistema a la longevidad. Y eso es aquí donde estamos ahora mismo, ¿no? En la economía ese es un pacto. Este pacto intergeneral lo que sueles hacer es que digamos que los mayores lo que hacen es, bueno, yo voy a reformar el sistema lo mínimo necesario. Yo quiero que me toquen las pensiones más altas, pero que sean pagables por las futuras generaciones. Y esto es lo que provoca que cada vez pues cueste mucho hacer reformas y se hacen siempre al último minuto, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un poco la historia de las pensiones. Sí que es verdad que todos los países han empezado a adaptarlas, pero lo cierto es que la última reforma es la primera reforma de un país desarrollado que va a dar como resultado un aumento del gasto público. Es decir, no es que la estrategia no es que vas adaptando el gasto para hacerlo compatible con la nueva longevidad, sino que dices que no, que vas a seguir aumentándolo, pero además lo vas a hacer de tal forma que vas a subir cotizaciones para cerrar el déficit, lo cual... Claro, si tú me estás diciendo que ahora donde hay 3 personas pagando una pensión, en el futuro, cuando haya 1,5, va a seguir pagando las mismas pensiones que ahora, pues la carga fiscal que le está recayendo para pagar entre 1,5 lo que ahora pagan entre 3, pues es altísima, ¿no? Y claro, por supuesto, esto conlleva que grandes partidas del gasto pues tengan que ir destinadas pues a las pensiones. Ojo, esto no quita, cuando uno habla de reforma de pensiones, no quita, nadie quiere tocar las pensiones de los actuales jubilados, porque ellos no tienen margen para adaptar a los cambios. Es verdad que con una inflación del 8,5 se debió probablemente haber hecho de otra forma, pero la idea es que al final, si tú reniegas a adaptar tu sistema de pensiones a la longevidad, lo que vas a hacer es que vas a obligar que la mayor parte del gasto y todo el margen fiscal vaya destinado hacia la edad en lugar de a políticas que, desde mi punto de vista, ayudarían a los jóvenes, pero también a todos, porque al final cuando yo hablo de políticas que ayudan a los jóvenes, yo no estoy hablando de Interrail o estoy hablando del bono cultural, yo estoy hablando de educación, de formación, de I+D, lucha contra el cambio climático, emancipación, vivienda, lucha contra la pobreza infantil. Son todo políticas que te garantizan un mayor crecimiento de la productividad en el futuro, ¿no? Claro, entonces, si yo veo que, por un lado, yo veo que todo va hacia las pensiones, que incluso llega la inflación de 8,5, se suben todas las pensiones un 8,5, y es una subida generalizada de 16.500 millones de euros, que sería el equivalente de aumentar el presupuesto en educación un 30% para siempre. Hay dinero para subir las pensiones, incluso las más altas, como la de mi padre, pero no hay dinero para mejorar la educación, porque España teniendo España dos cosas, un sistema educativo que no es el sistema que nos correspondería como país. Aquí tenéis todos los problemas del sistema educativo, que hay que mejorarlo por todos los lados, pero no es solo eso, es que llega la COVID, se produce un gran deterioro, porque muchas familias muchos hogares pobres, los niños no podían ir al cole y no tenían tampoco posibilidad de hacer educación telemática. Estos niños están sufriendo un retroceso importante en su aprendizaje y para eso no hubo dinero, pero en paralelo sí hubo 16.500 millones para subir todas las pensiones, incluso las máximas. La única explicación que se me ocurre aquí, y yo no creo que sea mala gente los políticos, simplemente que priorizaron electoralmente, porque es verdad que lo hizo un partido, pero el otro partido de la oposición no se oponía a que se hiciera. Por lo tanto, a mí solo se me ocurre esto, ¿no? Quiero ir más rápido ahora porque digamos que me quedan, si no me equivoco, como 8 minutos, ¿no? Pero es que digamos que no, como generación ni siquiera pagamos lo que nos corresponde. Aquí intento hablar un poco de lo que sería un ciclo económico. Llega la pandemia y estaríamos en el punto como A. Claramente ahí tienes que usar el sector público, el gasto público, el déficit para sostener la economía. Si no hubiéramos hecho esto, a saber dónde estaríamos ahora. Pero lo lógico sería que en un punto como el B, que es una vez que ya estás alcanzando tu crecimiento potencial, pues ahí no hubiera déficit en un punto como B. Pues bien, España, incluso en un punto como B, que es cuando estamos creciendo al potencial, tenemos un déficit de 4 puntos de PIB. Esto lo que quiere decir es que incluso no estamos pagando lo que nos corresponde, hay 4 puntos de PIB, 50.000 millones, que lo estamos dejando de pagar, emitimos deuda pública y esa deuda pública no dejan de ser facturas
impagadas que nos tocaría pagar que estamos pasando a los jóvenes. Yo por esto aquí en el libro hablaba de lo que sería el atraco perfecto, porque el dinero no va para ti, van para los mayores, pero los mayores ni siquiera lo pagan, emiten facturas para que luego tengas que pagarlo tú, ¿no? Entonces sería el déficit estructural que, por cierto, está en la Constitución, que no debería haber y lo sigue habiendo, ¿no? Bueno, y aquí luego en el libro también un poco veo lo que está pasando con el gasto en los últimos del 2019, del 2008 al 2019. Me faltaría 2020 y 2021, pero como están muy sesgados por el tema de la caída del PIB por la pandemia, todavía no los he incorporado, pero básicamente lo que se ve es que cada vez un mayor porcentaje del presupuesto va hacia los mayores. 2008 iba al 40% del presupuesto, ahora va a cerca del 50%. Y esto va a seguir subiendo. Y esto va más allá del envejecimiento. Va a que no quieres adaptar el sistema al estado del bienestar a esta nueva longevidad. Bueno, habría que hacer seguramente una reforma fiscal, etcétera. No voy a entrar ahí, no me quiero... Esto es un poco lo que os decía del atraco perfecto. El mercado laboral, lo habéis explicado perfectamente, es puramente... Las empresas necesitan flexibilidad para competir en un entorno cada vez más globalizado y los trabajadores necesitan seguridad. Pues bien, esta flexibilidad que las empresas necesitan recae sobre los jóvenes. Y por lo tanto los jóvenes pues tienen un mercado mucho más precario en tasas de paro, en temporalidad. La reforma laboral ha reducido lo que sería la temporalidad contractual, pero no la temporalidad empírica o la temporalidad real, la que el trabajador está sujeto porque tiene un contrato que acaba, que termina, que tiene lagunas, que no puede trabajar todo lo que quiere, parcialidad indeseada, etcétera. Ahí siguen centrándose en los jóvenes. Cuando pasamos a la vivienda, yo creo que aquí sí que no hay dudas. Cuando yo tengo que hablar de la vivienda, cómo era la vivienda cuando yo era joven, cómo es la vivienda ahora, ahora es un sueño imposible para los jóvenes. Prácticamente tienen que dedicarlo, aquellos que tienen la suerte, con pisos compartidos, tienen que dedicar un gran porcentaje de su renta salarial solamente para pagar, por encima del 40% para pagar la vivienda. Esto les imposibilita, por así decir, poder emanciparse. Y como bien habéis dicho, y la política de vivienda, ojo, digamos que en el pasado sí. Cuando yo era joven sí que se construían muchas casas públicas, eran de protección oficial, pero se daban para propiedad, que luego te tocaban bajo sorteo y luego las podías vender. Y esto, fijaos las viviendas públicas que se construían cuando los jóvenes pesaban el 35% del electorado a las que se hacen ahora, cuando apenas sí pesan. La inversión en vivienda ahora mismo es menos de la mitad y ojo, porque llegó a ser casi el 1% del PIB, ahora está por debajo del 0,5% del 0,5 del PIB, pero muchos de estos es rehabilitación, que son casas de los mayores, no son casas para los jóvenes, ¿no? Y esto, por supuesto, hace que la emancipación en España sea de las más retrasadas, la tasa de fecundidad de las más bajas, y claro, ahí ya sí que no hay duda, se están emancipando más de 5 años más tarde cuando se emancipaba mi generación, pero ¿cómo se van a emancipar? Si realmente no tienen posibilidad de acceso a la vivienda, tienen precariedad, etcétera, ¿no? Pero bueno, se enfrentan también a otros dos retos. Uno es el digital, y aquí yo creo que es importante, porque el hecho de que se estén enfrentando al reto digital, donde la inteligencia artificial, la generativa, puede peligrar muchos empleos. Y la única forma de evitar que esto genere desigualdad es un buen sistema educativo, darles una formación, no solamente al principio de la vida laboral, sino a lo largo de toda la vida laboral. Y esto requiere inversión en educación, que hemos visto no se está haciendo. Hay un tema importante también que a veces olvidamos, y es que las grandes innovaciones, y esto creo que vosotros lo tenéis que estar viendo, las grandes innovaciones se producen en la gente joven. Hay una especie de ventaja de la juventud que hace que son los jóvenes los que tienen las grandes ideas, los que piensan fuera de la caja. Yo puedo tener ideas, pero mis ideas ya van a ser cosas que están por allí. Son los jóvenes realmente los que tienen esa capacidad, pero a su vez les falta el apoyo y la experiencia profesional, porque muchas veces tú puedes tener una buena idea, pero si no tienes los apoyos, no has hecho nunca un proyecto empresarial, pues entonces digamos que te va a costar mucho más. Entonces estás perdiendo todo ese talento, porque los jóvenes cada vez son menos y si encima no les apoyas, pues no vas a poder aprovechar. A lo mejor cuando había muchos jóvenes, pues bueno, da igual que muchos proyectos de jóvenes se quedan atrás porque seguían sobreviviendo muchos, pero ahora los jóvenes son pocos. Hay que apoyar a los jóvenes en el emprendimiento y con las cooperativas también. Es un poco la misma idea, pero digamos que está ahí, ¿no? Luego, claro, esto hace que también la economía digital lo que genera es que se vaya, el crecimiento se produzca en ciudades. Es verdad que vosotros, por lo que comentáis, estáis más homogéneos en todo el territorio nacional, pero por lo general la economía digital te lleva a que haya economías de aglomeración, es decir, si las empresas están juntas en un sitio, son más productivas, todas las empresas llevan ahí todo el empleo, generan todo tipo de empleo, etcétera, y esto va a agudizar todavía más los problemas de la vivienda, porque si los jóvenes tienen que desplazarse ahora a las ciudades, porque es donde está el empleo y justo es ahí donde los precios más suben, todavía tendrán más problemas, ¿no? No voy a entrar mucho al tema del cambio climático, evidentemente es el tercer reto, ¿no? Ya hemos hablado de los otros dos. Aquí hemos necesitado
emitir CO2 para poder crecer, eso está claro, el palo de hockey de historia económica, pero estamos llegando a unos niveles en los que el clima se puede volver absolutamente loco y esto puede generar que el crecimiento futuro sea más bajo y aquí claramente quien principalmente lo va a sufrir son también los jóvenes y por lo tanto allí nuevamente hay que invertir, hay que gastar dinero para ayudarles y nuevamente dónde está ese dinero. Es verdad que como alguien dice que esto se está acelerando tanto y puede empezar a afectar también a la gente de mi generación, pues igual allí seguramente se podrá encontrar la solución a invertir, ¿no? En luchar, en intentar acabar con, o intentar no acabar, pero al menos evitar que lleguemos a este punto de no retorno, ¿no? De la temperatura que suba más de 4 grados con respecto a la temperatura media preindustrial, que es lo que podría desencadenar la locura, ¿no? En el apocalipsis climático, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, ya simplemente ya para concluir, porque yo creo que ya me quedan nada 3 minutos, digamos que otro tema importante es que cuando yo era joven, como os decía, el dividendo demográfico era positivo y ahí tenemos la renta per cápita. La renta per cápita crecía. Cuando la renta per cápita crece, hay movilidad social, lo que se dice absoluta, que es lo que sería que los hijos viven mejor que los padres. Cuando se frena la renta per cápita, pues entonces ya no hay movilidad absoluta. Ya habrá hijos que vivirán mejor que sus padres, pero habrá hijos que vivirán peor que sus padres. Y este es el gran drama que yo le veo, porque es verdad que han surgido varias crisis que han hecho que la renta per cápita no crezca, pero también, como os decía al principio, cuando hay envejecimiento solo puedes crecer cuando aumenta la productividad. Y la productividad es precisamente lo que no aumenta en este país, ¿vale? Porque digamos que la productividad sería invertir en justo aquellas cosas que benefician a los jóvenes y como no lo estamos haciendo, pues por ahí no vamos a ayudar, ¿no? ¿Cómo se podría ayudar a los jóvenes, ¿no? Primero, el objetivo del libro es que tomen conciencia, es decir, esto no se trata de una guerra entre generaciones, porque si fuera una guerra los jóvenes ya la habrían perdido, porque numéricamente son menos. En las elecciones siempre nunca van a ser los ganadores, sus demandas nunca van a ganar en unas elecciones, a no ser que las generaciones mayores como la mía empecemos a votar políticos que miren hacia los jóvenes. Entonces los políticos empezarán a mirar hacia los jóvenes, ¿no? A veces se trata más de ayudas, menos ayudas dentro de la familia y más ayudas fuera de familia, porque hay mucha gente que dice, no, dame la pensión a mí, al abuelo, que luego el abuelo lo distribuye entre los nietos. No. Porque no todo el mundo tiene un abuelo con pensión máxima, tiene que haber ayudas directamente a los nietos o a los hijos, ¿no? ¿Cómo se podría aumentar el altavoz político de los jóvenes, ¿no? Pues a mí aquí se me ocurrían algunos temas que están ahí están en el debate, no son míos, evidentemente. Uno, pues el voto obligatorio, porque como votan menos, si fuera obligatorio el voto incentivado, pues conseguirían, por así decir, que votaran más jóvenes. Yo creo que la edad de voto bajar a los 16 años me parece algo absolutamente necesario. Si pueden trabajar con 16 años, no entiendo por qué no pueden votar. Yo creo que es absurdo, esto se debería corregir. Y luego es verdad que yo creo que deberían estar presentes los jóvenes en muchas instituciones, en el Parlamento, o sobre todo cuando están tomando decisiones que les van a afectar a ellos. Estamos decidiendo si hacemos déficit o no. Oye, que el déficit lo pagarán los jóvenes con la deuda pública. Estamos decidiendo qué pensiones vamos a tener. Oye, que las pensiones que vamos a tener las van a pagar los jóvenes. Estamos hablando de temas de cambio climático. Oye, que los que estarán vivos serán los jóvenes, no los que están decidiendo. Y por lo tanto, crear nuevas instituciones que velen por los intereses. Y luego ya, por último, 3 reglas fiscales, ¿no? Yo creo que son importantes. La primera es que no puede haber déficit estructural. Déficit cuando cuando las cosas están mal, llega una pandemia, sí, todo el que queramos para sostener la economía. Pero no podemos hacer déficit estructural que sea el déficit que tendríamos cuando la economía está en su pleno funcionamiento, porque eso es no pagar lo que nos corresponde como generación. Por lo tanto, esto yo creo que hay que tenerlo muy claro. Segundo, yo establecería algún tipo de regla fiscal intergeneracional. Es decir, que si tú quieres aumentar el gasto hacia la edad, me parece bien, hazlo, pero en paralelo ese euro adicional que va a políticas que benefician a los mayores, un euro adicional de políticas que benefician a los jóvenes y en sentido amplio de este tipo de políticas. Como he dicho, educación, formación, I+D. Cualquier cosa que mejore el crecimiento a largo plazo, lo vamos a considerar políticas que beneficien a los jóvenes. Y luego yo creo que Europa se ha dado cuenta de esto. Se ha dado cuenta de que a nivel local todos los países envejecen y todos los países van a hacer siempre cosas que favorecen a los mayores. Entonces Europa, para intentar contrarrestar este efecto que se está produciendo de demografía política en cada país, ha inventado un nuevo plan, que es verdad que es piloto, vamos a ver qué pasa, de muchísimo dinero, que estamos oyendo hablar de él constantemente, pero que se llama Next Generation. Quiere decir que son fondos para las futuras generaciones. Y aquí no se puede cometer el error, pues por ejemplo, de que tú aceptas una reforma de pensiones que va en contra de los jóvenes. Esto Europa tiene que tener mucho cuidado porque no se trata de aquí hacía un poco el chiste, ¿no? De old generation. No se trata de esto, se trata de políticas que vayan a los jóvenes. Yo creo que si este programa es exitoso y hay que tener mucho cuidado para que lo sea, pues puede perdurar y puede contrarrestar y de tal forma que contrarresta el impacto que tienen todos los países a nivel europeo
intentando gastar en cosas que beneficien a los jóvenes, ¿no? Y ya simplemente para concluir, esto es una generación que, como he dicho al principio, es global. Es una generación que no tiene problema en vivir en España o en otro país porque tiene la misma cultura y las mismas, un poco las mismas, bueno, demandas, etcétera. Y por lo tanto, si no son relevantes y sus elecciones no votan o votan poco, no van a ganar, siempre pueden votar con los pies. Y por lo tanto, mi generación tiene que tener mucho cuidado en desarrollarles un entorno en el que se puedan desarrollar profesional y personalmente, porque si no se van a ir a hacerlo a otro país que les permita este entorno, ¿no? Porque eso está ahí y votarían con los pies, entonces a ver qué es lo que pasaría, ¿no? Como decía, todas estas políticas mejorarían el crecimiento de la productividad, que es la única vía para poder crecer en renta per cápita. Y si necesitas crecer en renta per cápita para que haya movilidad absoluta, movilidad social absoluta, quiere decir que el hijo viva mejor que el padre, y esto es clave. Y el problema es que tenemos que hacer ver que votar estas cosas no solo para los jóvenes, también es para nosotros, ¿no? Aquí la portada del libro un poco refleja el voto y cómo va a cortar, cómo el voto de las personas mayores acaba limitando las posibilidades de crecimiento, ¿no? De los jóvenes. Yo creo que al final se trataría un poco de, cuando votemos, pensar en jóvenes para que ellos puedan desarrollarse, entonces mejorará también. Haciendo esto estarás mejorando la productividad, estarás mejorando la renta per cápita y estarás mejorando el bienestar de todos. Y aquí igual me extendí unos minutos más, lo siento mucho, perdonadme, pero aquí he terminado. Gracias. Muchísimas gracias, profesor, por estos grandes aportes. De verdad nos deja reflexionando sobre esta situación que enfrentamos pues los jóvenes y también para todas las generaciones que pues aquí en este momento estamos escuchando la charla. Y bueno, también pues es un tema que pues también sale mucho en las conversaciones, tanto en el trabajo, entre amigos, entre familiares, y es precisamente, ¿no?, lo que buscamos el día de hoy, pues generar ese espacio de reflexión y también y de conversar, ¿no? Para ello, también animo pues a los y a las asistentes que escriban sus inquietudes a través del chat para poderlas trasladar al profesor. Y bueno, como no nos queda mucho tiempo, bueno, les pedimos que las vayan poniendo en el chat y así para cuando terminemos, pues con los demás ponentes, pues las vamos a poder trasladar, ¿vale? Bueno, ahora vamos a dar paso a nuestra destacada compañera Ana Aguirre. Ella es presidenta del Comité de Juventud de la Alianza Cooperativa Internacional. Ella es cofundadora y socia trabajadora de la cooperativa Tacebaes, en la que dirige la División de Desarrollo Cooperativo. Entre muchos otros proyectos, Ana Aguirre actualmente codirige el curso en línea Platform Cooperatives Now on the New School y Mondragón. Ana Aguirre pues cursó sus estudios en la Mondragón Team Academy en la primera promoción del grado de liderazgo, emprendimiento e innovación. Nuestra compañera pues nos compartirá sobre cómo las cooperativas son esa herramienta de transformación y una de las soluciones a los retos y desafíos por los que estamos pasando las y los jóvenes. Y bueno, adelante, Ana, te dejo el micrófono, bienvenida. Bueno, pues hola a todas. Veo algunas caras. Gracias también, José, José Ignacio, por compartir, ¿no?, con nosotros también tu libro. Yo voy a intentar dar un mensaje igual un poco más positivo que el que nos ha compartido José Ignacio. Yo, como ha dicho Evelyn, soy cooperativista de base, ¿vale? Cofundé mi propia cooperativa en 2009. Estamos de aniversario después de la graduación, a esos 10 años más 4. Entonces os voy a compartir la pantalla y como siempre va a salir mal, pues estoy como dispuesta a que esto salga mal. A ver, ¿puedo compartir mi pantalla? Sí, a ver, sí puedes. Compartir pantalla. Los Archivos, aplicaciones, iPhone, pizarra, Google Chrome. Permitir que el sistema acceda a mi pantalla. Bueno, pues igual no. Vale, bueno, es que quería compartiros la pantalla y está así. Bien, permitir. Bueno, o igual no, igual esto va a ser más difícil de lo que creíamos. Básico, que toda mi pantalla eso no me deja.
Pues no, igual no os comparto pantalla, ¿eh? Va a ser que no. Bueno, voy a ir hablando mientras intento compartir la pantalla porque no me deja compartir lo que quiero. Google Chrome, sí. Grabación de pantalla, no, grabación no. Si quieres, Ana, pasarlo por email corriendo y lo compartimos nosotros. Sí, te voy a pasar el enlace, ¿vale? Vale. Pues me hace una faena esto, presentación. A ver. No. Como siempre, o sea, no esperaba por ningún momento de que esto saliera bien a la primera, porque nunca ocurre. Te lo mando a ti, Pedro, y a ver si conseguimos hacerlo. Vale. Bueno, Pedro, con Z. Ahí va. Es un enlace de Google Drive, entonces te lo comparto todo y a ver si funciona, ¿vale? Mientras tanto yo voy hablando y a ver qué ocurre. Vale, bueno, pues lo que decía, yo soy Ana Aguirre, como ha dicho Evelyn, aparte de ser socia cooperativista de la empresa Tasebaez, que en el País Vasco en euskera significa ¿y por qué no? Llevo la presidencia de Juventud de la Alianza Cooperativa Internacional y desde 2015 estoy involucrada en lo que es el movimiento cooperativo a nivel internacional, ¿no? Antes de ser la presidenta de Juventud y estar en el board de la ACI, digamos, estuve representando a Europa antes en el comité y después, pues eso, llevo la presidencia de Juventud Global. Para que salgamos de dudas, Juventud es menor de 35. Si no eres menor de 35, aunque te sientas menor de 35, joven, no puedes. Es como si todos nos sintiéramos jubilados y nos jubiláramos. 35 es 35 y eso es Juventud y no hay más que hablar. Entonces, pues teniendo eso en cuenta, pues nos encontramos también con una realidad de que no mucha gente representa a las personas jóvenes a nivel internacional, ¿no? Que nos cuesta, y en España nos cuesta, encontrar personas de menores de 35 que estén pues, a disposición de representar a España y al movimiento joven más allá. Muchas de las razones las ha mencionado se han mencionado, ¿no? Pues que tenemos carreras difíciles, el acceso al empleo, tal y cual, pero también sobre todo porque creo que está bastante invisibilizado el movimiento cooperativo y más invisibilizado a cuál es la proporción del movimiento cooperativo a nivel global y en qué tipo de foros y en qué tipo de estructuras te puedes meter de alguna forma o empezar a representar como persona joven. Veo que Pedro ya está en mi presentación, entonces cuando quieras. ¡Ay, guau, qué maravilla! Vale. No, sí, la siguiente pantalla. Yo creo que este es el mensaje, ¿no? Que muchas veces estamos cansados de oír, no sé cuánta gente joven hay en la sala ahora mismo. Veo algunas caras, la mayor de las personas está sin cámara, entonces tampoco sé muy bien quiénes sois. Veo también personas que pueden sentirse jóvenes, pero ya han pasado los años de juventud reglamentarios. Pero bueno, sabemos que mucho de lo que permite que las personas jóvenes también estemos representando el movimiento cooperativo es el apoyo de las personas que ya no son jóvenes. Entonces, en ese sentido, me hace mucha ilusión veros aquí a todas. Pero lo que yo creo que como juventud también estamos un poco cansadas de escuchar estas frases, ¿no? La juventud no se compromete, el movimiento cooperativo no es atractivo para las personas jóvenes y sinceramente yo no estoy de acuerdo y además en los últimos 8 años que he estado dentro del movimiento cooperativo se ve que va creciendo la presencia de personas jóvenes. Lo que no tenemos es todas las oportunidades que nos gustaría a la hora de estar presentes y para mí la pregunta real, Pedro, si le das una más, es ¿qué hace el movimiento cooperativo para que haya presencia de juventud? ¿No? Que igual es un poco darle la vuelta a la pregunta. No es por qué las personas jóvenes no participan, sino, oye, nosotros como movimiento cooperativo, ¿qué estamos haciendo para que realmente las personas jóvenes sientan que este sí es su sitio? Porque hay muchas personas jóvenes en el cooperativismo, lo que pasa es que están trabajando en cooperativas. La mayor parte de las personas jóvenes involucradas en el cooperativismo no son emprendedoras, son personas jóvenes que trabajan en instituciones cooperativas, en empresas cooperativas o empresas relacionadas con el sector. Y esas personas jóvenes muchas veces miran a su puesto en el cooperativismo como un empleo y ya está. Entonces tenemos que ser capaces de compartir con ellos y con ellas que la misión va más allá, que como cooperativista tienes una responsabilidad diferente, pero también que tienes otras oportunidades diferentes de las que te permiten ir más allá de lo que es tu burbujita del empleo, ¿no?
Yo, una más, Pedro. Yo vengo de Tasebaes, que es una cooperativa joven. Bueno, ya no es joven porque tiene más de 10 años, pero es una cooperativa de personas jóvenes en su mayoría, pero es una casualidad, no es una cosa que buscamos, ser una empresa de juventud, y de hecho no entramos en los parámetros que se buscan cuando se habla de empresas jóvenes, porque somos jóvenes porque la creamos jóvenes, pero cuanto más vamos creciendo ya no somos tan jóvenes. Entonces, pues si pones una más, Pedro, veréis que Tasebaes al final es esas personas que veis en pantalla, un equipo de 23 personas en 5 países. Lo empezamos hace 14 años, 9 personas en el País Vasco, y hoy estamos presentes tanto en el País Vasco como en Berlín, como en Corea, como en Shanghái, como este año en Estados Unidos. Entonces, para que veáis que es una cooperativa de trabajo que sobre todo en la siguiente pantalla veis que se trabaja sobre educación en Traveling University, diseñando y gestionando productos y experiencias educativas. En Vira se trabaja sobre facilitación y creación de entornos dinámicos de escucha, crecimiento y transformación, tanto a nivel del sector público como a nivel de privado. No trabajamos solo con cooperativas, trabajamos con todo el mundo, es lo que sería un equivalente a una consultora prácticamente. Y desde Make It Visual se trabaja sobre diseño de trabajo, ¿no? Y esto no es lo más interesante, pero es para que veáis que hay cooperativas en todos los sectores. Luego os voy a traer más ejemplos. Y uno de los grandes trabajos que hacemos es mirar al cooperativismo como un movimiento, y también nos inspira mucho Arizmendi Arrieta. Nosotros no somos del movimiento Mondragón, pero estamos muy cerca, somos graduados de la universidad, y creo que nos une mucho a esto esta frase, ¿no? El mundo no nos ha sido dado para contemplarlo, sino para transformarlo, y como sector joven o como personas en el cooperativismo creemos que esto es así. Para nosotros, las cooperativas son realmente soluciones empresariales que yo creo que en muchos países se pierde. Siguiente, Pedro. Soluciones empresariales que muchas veces se confunde cooperativas con cooperación, con ONGs, con otro tipo de fundaciones y así. Sin embargo, son humanistas, soluciones humanistas, democráticas, de propiedad compartida, y que fomentan la propiedad compartida, fomentan y aseguran la participación en tres sectores, ¿no? En la gestión participación en la gestión de las personas que trabajan ahí, en las decisiones y en la toma de decisiones y en los resultados, que es muy importante para nosotros, que el tema de la participación no es puramente en la gestión, sino a 3 bases. Son empresas o formas empresariales que aseguran y fomentan la capacitación de las personas, generando espacios laborales que apoyan la emancipación de las personas y la creación y el reparto de la riqueza. No solo el reparto, sino también la creación, que yo creo que es lo que hace de las empresas cooperativas herramientas de economía social, pero muy orientadas al desarrollo y a compartir riqueza. Y lo que decimos, ¿no? Para nosotros puede que no sea la resolución a todo, pero sí que es una de las mejores soluciones que conocemos para la transformación social. Sin embargo, y creo que vamos a ponernos un poco así, sabemos que nos enfrentamos a un gran desafío, sobre todo con el movimiento cooperativo y con la juventud, ¿no? Porque, como dice un estudio que hizo ya hace unos años Cops for Dev, que se llama Juventud y Cooperativas, la pareja perfecta. Os digo para que lo podáis leer, os mandaremos todos los enlaces y todos si queréis. Evelyn, luego te paso la presentación y les puedes pasar también los enlaces. En este estudio que se hizo con más de 420 personas en más de 20 países, que no incluyó España, se vieron varias cosas, ¿no? Que es que el cooperativismo se ve en muchos sitios como un movimiento que puede estar limitado a personas con mayor capacidad financiera, es decir, es difícil la accesibilidad, pues porque hace falta poner capital o lo que sea, entonces se percibía como inaccesible en muchas regiones, y que además desconocido.
bueno, no os estoy contando nada nuevo que no sepáis, ya lo sabemos. Es desconocido. Se hizo a través de canales orientados al cooperativismo y la economía social, y el 49% de la gente que respondió dijo que muy poco sabía y un 10% dijo que no sabía nada. Y todo eso se hizo a través de canales que ya estaban como un poco bias, ¿no? Orientados a la economía social. O sea, imaginad si ahora lo hacemos en cualquier ambiente, el tortazo que nos pegamos sobre cómo se conoce, ¿no? Entonces es importante entender que hablamos de un movimiento muy desconocido incluso en el propio sector. Por eso yo trabajo en el Comité de Juventud, que son las personas que veis en la pantalla, ¿no? Somos 2 personas de cada una de las 4 regiones de la Alianza Cooperativa Internacional y yo, que llevo la presidencia. Y el Comité de Juventud orienta su actividad a 3 pilares. Por un lado, la representación y representar a la gente joven y contar en voces de jóvenes lo que los jóvenes necesitan, que es un poco también lo que decía José Ignacio, ¿no? Y también lo que decía Luismi al principio, ¿cuándo va a ser el momento en el que las personas que representan a la juventud sean jóvenes en vez de que sean señores o señoras contando lo que los jóvenes necesitan o quieren? Pues eso hacemos, representación. Intentamos hacerlo a todos los niveles, también a nivel nacional y regional, pero bueno, hay retos, por ejemplo, en Europa, que sepáis, para los que no sepáis, no hay una persona de juventud en la Junta de Cooperativas de Europa, no existe, hay una persona mayor de 40 que la mayor parte de la gente cree que es joven porque la diferencia de años es bastante amplia. Entonces todo el mundo piensa, no, pero si ella es joven, y no es joven, hace 7 años que ya no tiene 35, para que veáis un poco la situación en la que nos encontramos. Bueno, y a nivel nacional son muy pocos los países en Europa, por ejemplo, que tienen una red de juventud bien establecida, ¿no? Por otro lado, es conectar, porque creemos que la conexión es la falta de... El salir de ese aislamiento es lo que hace que las personas jóvenes también empiecen a crear y a desarrollar proyectos cooperativos, y luego el asesoramiento a través de diferentes programas para la creación de nuevas cooperativas. Porque eso, lo que decía Arizmendiarrieta, ¿no? Para democratizar el poder hay que socializar el saber, y desde el Comité de Juventud es lo que queremos poner en valor, que cuanto más se sabe y más se enseña, más personas eligen la solución cooperativa. Porque al final la solución cooperativa son soluciones reales, ¿no? Que es lo que aportamos desde el Comité de Juventud. Igual te pido otra más, Pedro. El Comité de Juventud, yo creo que trabajamos también en la participación y el empoderamiento. Sobre base de los proyectos que hacemos es la participación y el empoderamiento de las personas en la red de juventud, la educación y la comunicación del movimiento cooperativo tanto dentro como hacia afuera, el emprendimiento cooperativo dentro de las empresas que ya existen, pero también nuevas empresas, y la tecnología y el desarrollo tecnológico son los 4 pilares de nuestro plan de trabajo para los próximos 3 años, ya llevamos 1 año con esto. Y os voy a contar qué ha pasado el último año para que veáis que son soluciones reales. Y os voy a dar ejemplos, y así a ver si nos inspiramos y vemos que las cooperativas son soluciones para un montón de sectores, ¿vale? Y que vale. El Coop Spring y el Train de Trainers que se hizo a través del Comité de Juventud es una guía de resolución de conflictos y buenas prácticas que está publicada en abierto, es decir, todos podéis acceder. Se va a publicar en español, pero ahora mismo está en inglés. Os lo pasaremos también porque está en la web del Comité de Juventud. No es difícil, si ponéis ACI Jóvenes Cooperativas, os va a salir nuestra web. Como veis, no son palabras clave muy locas, son lo más fácil que os podéis echar la cara. Entonces, ahí lo que se ve son ejemplos de cooperativas de juventud y qué tipo de retos han tenido en la gestión de la cooperativa y qué buenas prácticas se han desarrollado a la hora de resolver esos conflictos o esos retos que lo hacían. Se hizo primero como guía y después este año lo hemos convertido en un curso para tanto cooperativistas que querían aprender como organizaciones cooperativas que querían apoyar a las personas jóvenes, es decir, un train de trainers que luego pudiera como escalar de forma más natural. Lo vamos a hacer otra vez, y además este año lo queremos convertir en un MOOC para que la gente pueda tener acceso a ello sin necesidad de que sea en vivo. Por otro lado está ILEP, ¿no? El Youth Leadership Exchange Program, que es un programa de intercambio que de hecho participó COZETA,
en el que hemos hecho 2 pilotos, uno a España, en el que 6 personas de las 4 regiones de la ACI vinieron a conocer el ecosistema español de cooperativas, primero en el País Vasco, en Mondragón, en Confecop y varias empresas de la corporación, y luego bajamos a Madrid y bajamos geográficamente, para nosotros siempre es bajar aunque estáis más arriba. Y estuvimos también con COCETA, con CEPES y un poco viendo cuál es el ecosistema de la economía social y el cooperativismo en la región. Y también lo hemos hecho al principio de este año en Estados Unidos, también en colaboración con NCBA Clusa, que es la Nacional de Cooperativas. A ver, espera, que voy a poner la batería. Un momento, coges del directo. ¿Había alguna cosa más que pudiera pasar? Vale, a ver, estamos. Seguimos. Y luego, una de las agendas también es el desarrollo del entendimiento de la digitalización y la transformación digital de las cooperativas, pero también la mirada al sector de la tecnología como un sector clave para desarrollar cooperativas de trabajo. Y ahora os voy a traer también ahí ejemplos que tenemos. Y en el siguiente slide vemos Replication Project, que es un proyecto que hicimos de inversión en nuevas iniciativas cooperativas que tuvo mucho éxito. Tuvimos más de 150 proyectos que se presentaron y elegimos 9, 2 por región y 1 multirregional, y os voy a dar ahora algunos ejemplos de los que salieron, ¿no? Que yo creo que es una inspiración real de, oye, cómo estos programas se tangibilizan. De las 9 cooperativas a las que les pusimos fondos, 5 están trabajando todavía. La primera es Revolusolar, Pedro. Revolusolar es una cooperativa, una organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo promover el desarrollo sostenible en comunidades de renta baja a través de la energía solar. Están en Brasil y trabajan en más de 8 localizaciones en las favelas de Babilonia y Chapeu Mangueira, en Río de Janeiro. Además, ahora ya también están en Sao Paulo y en otras 3 ciudades más de Brasil, y lo que hacen no es solamente la generación de comunidades cooperativas de energía solar, sino que además dan cursos y habilitan a las personas locales para que sean las gestoras de esa cooperativa y sean capaces de utilizar la fórmula cooperativa para la participación dentro de la favela. Por ejemplo, esa es una. The Guild es un colectivo de estudiantes que sale de la Universidad Marmara de Estambul, de Turquía, y ven que ellos eran traductores y no tenían muy buenas capacidades de entrar en el mercado laboral, así que decidieron crear su propia cooperativa de trabajo, de traducción, para dar oportunidades a personas recién graduadas en este sector. Redroot, que es la siguiente ejemplo, es una cooperativa de artistas en Filipinas que se crea en el sector del arte y aglomera a tanto desde artesanos a personas que hacen, en la pandemia hicieron un museo online, o sea, casi como con avatares para que las personas pudieran ir a los museos y disfrutar de la cultura, digamos, en realidad virtual. Entonces, son personas pues, que hacen desde diseño gráfico, producción de contenido y soluciones de marketing, y trabajan desde 2008. La siguiente que os traigo es Patio.com. Patio es una red de cooperativas de desarrollo tecnológico de trabajo asociado que aglutina a 68 empresas de 19 países. Y quería traeroslo como ejemplo porque vamos a hacer de zoom out a zoom in, ¿vale? De cómo se genera esto. Patio ahora mismo es una de las organizaciones globales con mayor desarrollo a nivel de cooperativas de trabajo, y mucho es de juventud. No todos son jóvenes, pero muchas son de cooperativas jóvenes, que sale también y se lidera desde la Alianza Cooperativa Internacional, pero desde Factica.
Pedro, si sigues. FACTIC es la Federación de Argentina de Cooperativas de Trabajo Asociado de Desarrollo Tecnológico, y cuando se organizan con más de 60 cooperativas en Argentina, deciden que quieren dar apoyo a nivel global a que también haya esa organización que después se convierte en patio con la ayuda de la ACI, y aglutina también a más de 600 desarrolladores en Argentina. Y quería poneros en la siguiente slide, veis las cooperativas que forman parte de FACTIC, que yo creo que es un gran ejemplo de que las personas jóvenes y las cooperativas jóvenes están dispuestas a participar y a generar vínculos sectoriales para dar cabida, ¿no?, a esa realidad más global que es en la que trabajamos hoy en día. Y yo creo que este es un buen ejemplo, porque el desarrollo tecnológico es uno de las tipologías de trabajo con más demanda actualmente, y el hecho de que haya cooperativas de trabajo de desarrollo tecnológico que están dando respuesta a algunas de las mejores startups de Estados Unidos, pues nos da también esa parte de saber que la atracción de talento es posible, ¿no?, en sectores que igual no son los más naturales del movimiento cooperativo. Y os traigo otros ejemplos más, que es CoopCycle, que igual alguno conocéis. CoopCycle es la socialización de la entrega en bicicleta a domicilio, que es una federación de cooperativas que entrega en bicicleta. Y ellos lo que hacen desde CoopCycle son los dueños del software que da soporte, lo que sería, todos los que conocéis, yo creo, a estas alturas, Uber o Deliveroo, dan la capacidad de utilización del software a aquellas cooperativas de trabajo asociado que reparten en bicicleta. Y entonces están federadas por todo el mundo. En la siguiente slide veis que hay más de 60 en Europa, vale, no lo veis porque es demasiado pequeño, pero más de 60 en Europa y unas cuantas alrededor del mundo, porque al final CoopCycle nace en Francia y sobre todo pega un boom muy grande durante la pandemia. Pero a estas alturas, además, la presidencia del Consejo Rector de CoopCycle la lleva Eraman, que veis en la siguiente slide, que es una de las cooperativas de referencia dentro de CoopCycle, que está aquí en Vitoria, en España, que es los que han hecho de CoopCycle. No son una federación muy fuerte, son uno de los ejemplos que utiliza CoopCycle y han ayudado a hacer el detour a América Latina y toda la parte de la transformación en castellano. Entonces yo quería traeros algunos ejemplos de cooperativas que trabajan, que son jóvenes, que son personas jóvenes que sí que están transformando la realidad laboral y la realidad de la vida de las personas jóvenes en España y en Europa también, porque creo que es importante ver modelos que realmente son tangibles, que podemos hablar y a mí se me da muy bien, como veis, podemos hablar y seguir poniendo como filosofía y tal, y como decía, ¿no?, Arizmendiarrieta, pues el signo de la vitalidad no es durar, sino renacer y adaptarse, y lo podemos decir, pero yo lo que quería era que lo vierais y que vierais que en sectores de gran demanda actual hay cooperativas que ya están transformando el sector y que bueno, también decía Arizmendiarrieta que siempre hay un paso más que dar, Aurrera Beti, que es siempre hacia adelante, y que bueno, pues desde Tasebaes también creemos en eso, y es una de las apuestas que hacemos a la hora de trabajar nosotros como cooperativa de trabajo, pero también a la hora de estar presentes en el sector internacional. Así que yo ya acabo aquí, y si tenéis preguntas o cosas que os vienen a la mente con esta presentación. Gracias, Pedro, o sea, ha sido una asistencia técnica espectacular. Eso es. Muchísimas gracias, Ana, por tu participación. Y bien, como hemos escuchado, pues las cooperativas ofrecen oportunidades de desarrollo profesional, autonomía laboral y participación activa de los jóvenes, ¿no?, tanto a nivel nacional como mundial. Así que realmente es un movimiento, pues eso, muy chulo, en otras palabras, muy chulo. Así que, bueno, os animo nuevamente a escribir en el chat vuestras inquietudes y preguntas para que podamos trasladarlas en caso de que las hubiera. Y bueno, ahora vamos a pasar a los casos prácticos, ¿vale? Inspiradores también. Ya hemos conocido algunos por parte de Ana, que nos los ha mostrado, pero ahora vamos a conocer así en directo a dos experiencias de cooperativas en Galicia que están compuestas pues de grupos de jóvenes. Y en primer lugar vamos a tener la participación de Mala Herba. Ellas son 4 socias trabajadoras
socias y trabajadoras en la cooperativa que ofrecen sus servicios en el sector de la producción audiovisual. Bueno, el micro es vuestro, ¿vale? Marta, adelante, chicas, bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, yo soy Claudia. Soy Marta. Bueno, perdón, soy Marta. Y somos socias de Mala Herba, que es una cooperativa que nació hace 2 años aquí en la ciudad de Coruña. Y bueno, nosotros queríamos contar un poco nuestra experiencia, cómo fue empezar y fue duro, porque a pesar de que nosotros elegimos como muy rápido que queríamos ser cooperativa, porque era como el modelo que encajaba con nuestra forma de pensar y de ver el audiovisual, sí que es cierto que hablamos con diferentes personalidades, sobre todo con gente dedicada a las finanzas y a este mundo, y la cooperativa era como algo que ellos no contemplaban. Nos dijeron, todo el mundo con el que hablamos nos decía que no hiciéramos cooperativa, que era un error, que nos íbamos a ir a pique, o sea, nos lo vendían de color negro total, y nosotros le hicimos ni puñetero caso, hablando en plata, y como somos un poco tozudas, pues decidimos hacer la cooperativa igualmente, y la verdad que no nos arrepentimos de nada. Yo soy socia cofundadora, Marta acaba de entrar este mes. Entonces, bueno, 2 años después seguimos reafirmando que para nosotros la cooperativa es la forma en la que queremos seguir funcionando como empresa y es la forma en la que queremos trabajar y que más cómodas nos sentimos por, no sé, por cómo nosotros entendemos cómo debe funcionar. Y nada, a nivel institucional fue bastante rollo porque cuando quisimos llevar todo el papeleo al registro es como que no terminan de entender muy bien lo que es una cooperativa, y como nosotros además siendo cooperativa joven no tenemos que pasar por el... ¿Cómo me sale el nombre? ¿Qué quieres decir? Notario. Sí, eso, por el notario. Esta es Rosa. Ahí con la Rosa, ¿qué tal? Bueno, desde Espacio Coop fueron los que más nos ayudaron a ser cooperativa, gracias a Espacio Coop y a Victoria, que es como nuestra mentora. Decidimos ser cooperativa porque si no, pues era imposible. Y una vez realizado todos, porque es mucho curro, o sea, nosotros tampoco éramos conscientes de todo el curro que teníamos que hacer de realizar todos los documentos de empresa y todo esto, pues nos ofrecieron muchísima ayuda porque si no iba a ser imposible. Y como decía, como no tenemos que ir al notario, también es algo como que se le escapa muchísimo a las administraciones y no entienden, y incluso ellos están perdidos, y como nosotros estamos aún más perdidos, es como que estamos un poco desamparados a veces. Y bueno, recurrimos pues, por ejemplo, a Rosa muchísimo para que nos eche una mano y haga un poco de intermediaria entre la administración y nosotras para poder entendernos. Pero sí que es cierto que es eso, que una cooperativa difícil, siendo jóvenes difícil, y después siendo mujeres aún más difícil, porque ya no solo dentro del audiovisual y dentro de la vida en general, sí que nos hemos encontrado con muchísimos problemas de que nos miren como niñas, porque además somos súper jovencitas, y de que no nos tomen en serio y que nos quieran venir a dar clases cuando no hemos pedido nunca, que o sea, nosotros ya hemos estudiado, nosotras ya sabemos lo que estamos haciendo. Ya tenemos 2 añitos de ser autónomas y cooperativistas, ya hemos aprendido bastante, y aún así nos sigue viniendo gente a querer darnos lecciones. No. Entonces, bueno, es un poco complicado, pero no solo vamos a hablar de las cosas malas, sino que durante estos 2 años hemos crecido muchísimo como personas y como emprendedoras, que nunca fue algo que nosotros tuviésemos en mente, sin embargo pasó. Sí. Y hemos aprendido muchísimo, nos ha ayudado muchísimo, hemos conocido a muchísima gente que tiene los mismos valores y las mismas ideas que nosotros, y eso, al final, una cooperativa, entre todas hacemos piña y nos ayudamos cooperativa con otras cooperativas, y a mí por lo menos es lo que más me gusta de este modelo. Por eso estoy dentro. por eso y porque me gusta el audiovisual y trabajé con ellas. Trabajar mano a mano. Sí. Y para nosotros algo muy importante era eso de poder integrar a una persona dentro de nuestra cooperativa y que se sintiese
dueña de la empresa y no una simple empleada, aunque pasara eso, 2 años, pero yo me siento como que no, obviamente, no fundé nada porque todo el papeleo y toda la burocracia le hicieron ellas. Se lo agradezco, la verdad, porque eso es bastante Hubieses latoso. muerto el intento. Sí, yo creo que habría dicho no quiero entrar, no quiero nada, o sea, pero sí, o sea, yo entré y ellas también me lo pusieron muy fácil, ¿sabes? Porque ya estaba todo fundado y ya estaba registrada la empresa y todo. Y yo fui como entrar y ya trabajar de lo mío, que es el audiovisual, y no de, pues, de lo que es la administración de hacer una empresa. Sí, porque yo creo que muchas veces no te avisan tampoco de que cuando eres empresaria, tú piensas que el 100% de tu tiempo va a ser trabajar en lo que quieres, que es el audiovisual, pero es mentira. También tienes que destinar muchísimo tiempo a todo lo que no te gusta, a todo el tema. Yo odio las facturas, odio los números, soy antieconómicas y no me he vuelto experta porque reuso bastante de esa parte. Al ser 4 cooperativistas es cierto que nos repartimos bastante el trabajo, pero aún así he tenido que aprender de IVAs, de IRPFs y de todas estas cosas que antes no tenía ni papa y ahora pues un poquito más. Es que por eso me fui de ADE, no sé. Y al final, no sé, sin quererlo, terminas aprendiendo un montón de cosas que son muy importantes y yo no sé, o sea, yo espero que dentro de 20 años Malaherba sea la leche y lo esté petando, pero que si el día de mañana nos vamos a trabajar a una empresa diferente, yo sé que hay un montón de cosas que me ha aportado esta experiencia y que me ha aportado tener una cooperativa que me lo voy a llevar para siempre guardado en una bolsita. Y no sé, ¿qué más? Sí, no, o sea, la experiencia de crear una empresa y de fundarla y todo, o sea, ya te quedas y de ver para toda la vida, compartes ¿sabes? valores con tanta gente, claro, y toda la experiencia de intercooperar y todo esto es como algo que nosotros no éramos conscientes de que era tan real y que había una red tan grande de cooperativas que con tanto apoyo entre ellas, y la verdad que es algo súper bonito. Cuando estuvimos en Madrid en un seminario con Coseta, y fue súper guay pues ver eso, como hay una red real de gente que piensa igual que tú, que tiene las mismas preocupaciones, que tienen las mismas aspiraciones, no sé, eso también para nosotros es algo muy guay dentro del cooperativismo. Sí, la verdad, o sea, yo quería decir que, por ejemplo, aquí en Galicia, por lo menos en mi vida, en mi experiencia, no tuve la suerte de encontrarme con muchas cooperativas y gracias a estar ahora en Malaherba y, o sea, ahora me fijo, voy por la calle y digo, oh, una cooperativa, qué guay, ¿sabes? Entonces, amigos. Claro, o sea, es un sentimiento. Sí, es un sentimiento. No es una secta, obviamente, pero no sé, como que te atrae, ¿sabes? Como que tiene un poco de adicción esa mentalidad, esos valores. Sabes que vas a congeniar y que dentro de lo que cabe que vas a tener ciertos valores en común, por eso sois cooperativa, ¿no? Claro. Sí, yo pienso igual. Estamos igual. Y no sé, estamos muy contentas, 2 años, ya digo, y bastante bien. Toco madera, nos vamos sacando las habichuelas como podemos y somos nosotras 4 solas, no tenemos... Bueno, el apoyo de Espacio Coop. Sí, bueno, un montón de apoyo, pero quiero decir que no hay nadie pagando por detrás aquí, esto es sufrimiento puro y duro. Y nada, que yo siempre que alguien me pregunta, yo siempre apoyo a las cooperativistas y siempre cooperativa a tope. Me parece, lo dicho, sobre todo... a nivel gran empresa no sé cómo podría funcionar, pero nosotros de momento somos pequeñitas y somos 4 socias y funcionamos genial y es como lo entendemos y es como queremos seguir funcionando, y cuando seamos 20 pues veremos, pero yo creo que también a mí me sigue pareciendo el modelo ideal a mí también para trabajar. Yo es que antes de estudiar audiovisual estuve haciendo la carrera de ADE y o sea, siempre te ponían el modelo de SL, o sea, aprendías todos los modelos de empresa, pero lo que te metían en la cabeza todos los días era... que la cooperativa es muy complicada. No, ni es que hablaban de cooperativas, o sea, literalmente igual, era un libro así y era un par de hojas solo de saber, de estudiar el modelo cooperativista. Y, joder, o sea, yo ahora que
hace nada que entré en una cooperativa, es en plan, joder, pero es que eso, o sea, este libro tendría que ser solo de cooperativas, ¿sabes? En plan, no son 2 páginas y ya está. Entonces, Mucho que no estudiar. sé, a mí me parece bastante, o sea, la desinformación y la sobreinformación de las SLs o de otro tipo de empresas es lo que está afectando, yo creo, más a nuestra generación para poder también emprender. O sea, yo conozco mucha gente ahora joven que también se ha puesto a emprender porque decía que no encontraba ninguna empresa que le gustaba o pues, que los recursos y el trabajo no eran los adecuados, que no se beneficiaba, por así decirlo, no económicamente, sino tanto social y como otras cosas. Y emprendieron y están muy bien porque son sus propios jefas y al final vale que tienes todo ese curro de administración que tampoco nos enseña mucho. Bueno, nosotras venimos de ciclo superior y sí que tenemos asignaturas de formación y orientación laboral y de empresas, pero gente que sale de la carrera pues que no, como que no, claro, que no tiene, no sabe cómo reaccionar o cómo meter el pie o incluso solo informarse, ¿sabes? No sabe a quién le puede preguntar. Y yo creo que, joder, eso tiene que cambiar. No sé. Pero bueno, yo estoy muy contenta. Y creo que nada más. Sí, o sea, nosotros desde nuestra experiencia eso siempre intentamos dar nuestro punto de vista, el bonito y el no tan bonito, que a veces se olvida. Y entonces si alguien alguna vez tiene alguna duda, si vosotros tenéis alguna duda sobre cómo fue nuestra experiencia, pues también nos podéis preguntar. Está nuestro correo también abierto, nuestras redes sociales también abiertas, Malarola Producciones. Respondemos siempre. Y nada más, un placer. Mil gracias por la invitación. Al contrario. No, gracias a vosotras, gracias. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a otro caso también muy chulo, ¿vale? En donde escucharemos a Pablo y a Carmen. Ellos vienen en representación de la cooperativa Chacias. Ellos están conformados por 6 socios y trabajadores en el sector de la comunicación, ¿vale? Chicos, os dejamos con el micrófono. Bienvenidos. Gracias, Evelyn. Buenos días, buen día a todos, a todas. En teoría ya está proyectándose, ya tenemos aquí la presentación que vamos a hacer mi compañera Carmen del Río y yo, Pablo Rañales. Los dos somos socios fundadores y trabajadores de esta cooperativa que realmente tiene unos meses de vida, que se llama Chacias, ¿no? Y nuestro objetivo aquí es intentar explicar cómo edificamos Chacias desde el inicio, es decir, no solo desde los últimos meses de actividad, sino cómo se configura el grupo promotor de esta cooperativa, que bueno, vamos a explicar un poco qué hacemos y qué somos, y luego nos adentramos en las tripas del viaje que hicimos, ¿no? El grupo promotor. Chacias pues es una consultora de comunicación realmente que trabaja en 3 grandes áreas. Una comunicación pública que está relacionada con lo que habíamos comentado aquí, el trabajar con las instituciones para aumentar la representatividad de la gente joven en ellas, aumentar la participación política de la juventud en las instituciones públicas y también mejorar las interacciones digitales y también analógicas que realiza una institución pública con sus públicos, ¿no? Esto es en gran parte porque muchos de los que componemos Chacias pues somos periodistas también. Tenemos comunicación digital porque entendemos que es fundamental gestionar identidades digitales, redes sociales, crear contenido y estrategias digitales para precisamente conectar con nuevos públicos, y tenemos una rama de comunicación corporativa que bebe de la digital también, donde nos centramos sobre todo en trabajar identidades corporativas del sector privado, ¿no? O sea, tenemos sector público, instituciones públicas, ayuntamientos, diputaciones, fundaciones, corporativa para el sector privado y la digital a caballo entre las dos porque utiliza las herramientas en las otras 2 líneas de negocio, ¿no? Realmente nosotros decimos que tenemos, para resumirlo todo, como un triángulo, ¿no? Que trabajamos con la complejidad del actual ecosistema de medios, digital y analógico, prensa, medios de masas.
para transformar identidades, las identidades que puedan tener una institución o una empresa, y sobre todo crear relatos únicos, ¿no? En un ecosistema hiperpoblado, en un ecosistema donde estamos recibiendo constantemente estímulos, pues vamos a intentar que los contenidos sean de calidad y sean diferenciadores, que tengamos historias en última instancia que nos singularicen, ¿no? Que singularicen a la institución pública o a la empresa privada o a la fundación, lo que consideremos, ¿no? Esta es nuestra línea de trabajo para intentar que Sacias aporte su granito de arena a un ecosistema, eso, que está constantemente dándonos contenido, pero que ese contenido es cuantitativo y no tanto cualitativo, ¿no? Realmente Sacias pues, es esta consultora de comunicación que intenta conectarse también con el territorio gallego y con nuestra mitología. En este caso nosotros optamos por Sacias porque realmente es un animal mitológico, una suerte como la de sirena y sireno también, que habitan en los ecosistemas fluviales gallegos. Y jugamos con la idea pues, de la transparencia, del flujo comunicativo, del agua, incluso también para configurar nuestra identidad, ¿no? Que tenemos un diseñador gráfico maravilloso, Miguel Ledo, que incluso utilizó las curvas para diseñar nuestra propia tipografía, ¿no? Estos somos nosotros, en realidad, somos 5 socios trabajadores y una persona colaboradora, Adrián Vázquez, somos 4 periodistas, un politólogo y un diseñador gráfico y fotógrafo, y todos menores de 25 años, y realmente los que nos hemos lanzado a esta aventura de emprender, ¿no? Llevamos desde septiembre oficialmente con Sacias constituida, pero como vamos a ver después también esto nace de mucho más atrás, y de esto puede hablarnos también más Carmen del Río, ¿no? Que es la que me acompaña hoy ahora aquí, de dónde nace nuestro grupo, cuál es nuestro contexto de origen de Sacias. Sí, bueno, antes de meternos en las cuestiones así un poco más técnicas, os queríamos contar cómo nace nuestra cooperativa. Sacias nace de una idea que tiene uno de nuestros compañeros. La idea del cooperativismo andaba por su cabeza, ¿no? Y nos la presentó un poco a nosotros, porque en realidad 5 de las 6 personas que conformamos el equipo ya trabajábamos juntas en un proyecto anterior que se llama Carretando, y que es un espacio en el que hablamos de política gallega. Esto implica que ya sabíamos lo que era trabajar juntos, que nos compenetrábamos bien, y eso para nosotros fue como muy importante porque al final emprendíamos un camino muy importante juntos y ya teníamos esa confianza, ¿no? La idea de montar Sacias, pues eso nace de uno de nuestros compañeros, de Adrián, y aparece porque teníamos unos perfiles que se penetraban bien, ¿no? A la hora de montar una consultoría de comunicación, y que además estaba especialmente enfocada en la comunicación pública y política. Además, nosotros tenemos una visión del mercado muy similar. Al final somos personas jóvenes y que nos enfrentamos a la búsqueda del empleo, y nos encontramos que al final son condiciones muy precarias y en prácticas y experiencias que al final tampoco te llenan, ¿no? Personalmente. Y teníamos claros cuáles eran nuestros intereses laborales y cómo queríamos enfocar también la cooperativa dentro del mercado que ya hay. El mercado de la comunicación al final está muy centrado en la autonomía, y nosotros no queríamos seguir ese camino, preferíamos hacer algo conjunto, algo todos juntos, y que algo individual ya, o sea, por muchos motivos, ¿no? Para nosotros es 1000 veces más beneficioso trabajar en grupo que individualmente. También pues por las condiciones, porque nos complementábamos bien nuestros perfiles, y porque al final cuando tienes una visión grupal es mucho mejor que individual, y abarcas pues eso, diferentes perspectivas. Y ya por último para presentar los orígenes, queríamos también destacar que al final nuestra cooperativa se hace realidad hace 2 meses, pero llevábamos dándole vueltas a esta idea mucho tiempo, más de un año,
y a lo mejor nos pasamos un poco, ¿no? Con el tiempo de espera, pero es verdad que para nosotros también era importante pues acabar algunos con nuestros estudios de máster, dejar reposar muy bien la idea, saber cómo enfocarla y bueno, un poco eso. Como decía, para nosotros la situación del sector era una de las cuestiones que más, o sea, que nos llevó a dar este paso, porque al final veíamos que el sector de la comunicación está caracterizado por una gran precariedad, sobre todo en nuestro caso, al ser personas jóvenes. También que tiene una gran presencia de autónomos, que como decía, nosotros preferimos apostar por el trabajo en equipo que trabajar individualmente. Además, una palabra que define perfectamente este ámbito es la inmediatez y nosotros queríamos aportar como una visión diferente a la que hay en el ecosistema de medios actual. Desde Xacias pues preferimos apostar por otro tipo de comunicación que esa tan inmediata que se debe al algoritmo y que se debe a las empresas privadas, y para nosotros la máxima es trabajar pues con servicios personalizados y priorizar los contenidos lentos, ¿no? Puedes pasar. ¿Y cuál es bueno, lo que nos llamó más la atención a nosotros del cooperativismo? Pues un poco esta visión democrática y horizontal, que para nosotros era indiscutible, vamos, si emprendíamos algo juntos tenía que ser así, no nos planteábamos otra forma de hacerlo. Además ya no solo la horizontalidad, también la dignidad laboral y el respeto al tiempo personal. Al final, en una cooperativa tu voz cuenta y tú pues vas a decidir también sobre tus propias condiciones, y nosotros sabíamos que teníamos que pues eso, respetar a cada persona trabajadora y también ser conscientes de su situación en cada momento y bueno, tener, o sea, esta visión laboral, pues que al final que no estaba presente en nuestras experiencias, ¿no? Como personas en prácticas y en empresas que trabajaron en empresas privadas, ¿no? Y bueno, por último ya, otra cuestión que para nosotros fue y es muy importante es el papel de las instituciones. En nuestro caso, que somos una cooperativa galega juvenil, optamos a una serie de subvenciones que evidentemente al inicio de un proyecto así pues es muy importante, ¿no? Tener ese colchón y que nos permita cubrir unas necesidades, ¿no? Por ahondar un poquito más en lo que comentaba Carmen y también para ahondar en el camino que llevamos, ¿no? Nosotros éramos, pues lo que decía ella, un grupo promotor realmente sin experiencia en cooperativismo. Nos pasó como comentábamos aquí, no sabíamos en cierta manera lo que implicaba el cooperativismo, lo fuimos aprendiendo sobre la marcha también. No teníamos conocimiento de administración, de finanzas, de recursos humanos, éramos un grupo de periodistas, un politólogo, un diseñador gráfico, sabíamos de nuestros sectores, sabíamos la situación laboral y económica de estos sectores, y eso fue lo que nos llevó, como decía mi compañera Carmen, a tomar esta decisión del cooperativismo, pero no teníamos formación más allá de lo que podríamos haber recibido brevemente en nuestros grados, ¿no? Y para mí es muy importante recalcar que todo ese año que estuvimos pensando si emprendíamos de verdad la cooperativa o no, era porque todavía no estamos en una misma situación laboral académica. Creo que es importante para nosotros, era importante que todos hubiéramos finalizado pues, los estudios de máster, los estudios de grado, que todos habíamos pasado por unas prácticas y que todos nos íbamos a introducir en el mercado laboral al mismo tiempo, sabiendo las condiciones que había, ¿no? Entonces, cuando tuvimos una misma situación laboral académica y realmente nos mentalizamos de lo que era el cooperativismo y de los pasos, nos echamos adelante, ¿no? Y para nosotros fue fundamental, lo que decían las compañeras de Malaherba, contactar con Espacio Coop en este caso y con su asesoramiento, precisamente por nuestra falta de conocimiento. O sea, sabíamos que no podíamos dar este camino solos, y para nosotros tomar conciencia de que es posible materializar una iniciativa así, también barajar económicamente lo que supone, para nosotros fue fundamental. Y ahí entró Espacio Coop pues, como un agente de acompañamiento, mentorización fundamental, porque nos dio el conocimiento y nos guió en el camino, ¿no?
Y el camino era, pues básicamente, hacer frente a la carga burocrática que nos vino de golpe y que nosotros no esperábamos, la verdad, que también fue difícil para nosotros, ¿no? O sea, nosotros contactamos con Espacio Coop, en este caso nos mentoriza Rosa, que anda por aquí, y entramos en un camino de trabajar a dos vías con dos elementos fundamentales: la burocracia de constitución, que ya por el mero hecho de ser cooperativistas ya sabemos, pero también una burocracia que para nosotros era fundamental, y eran las ayudas públicas que comentaba Carmen, ¿no? Nosotros lo llamamos APROL 1 y APROL 2. Ayudas para el capital social y ayudas para incluso costear la propia masa salarial de 5 personas jóvenes menores de 25 años que pasan del paro al autoempleo, ¿no? Entonces, ese proceso fue largo, ese proceso para nosotros también fue complicado, precisamente porque no lo esperábamos, pero es posible, sobre todo dejándose asesorar y sobre todo siendo conscientes de que no puede ser la burocracia el único motivo para impedir establecer una cooperativa, ¿no? Que si falla el proyecto empresarial o de emprendimiento, que por lo menos sea por motivos de mercado, de cualquier otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero que la burocracia, nosotros era a lo que nos aferrábamos, no impidiese que naciera el proyecto, ¿no? Entonces luchamos y luchamos y luchamos, también nos asesoramos de manera privada y llegamos al mercado gallego en 2023, pues no os voy a negar, en cierta manera algo cansados, ¿no? De haber pensado que estábamos dedicando muchísimo tiempo a cosas que no eran lo nuestro, que también lo decían las compañeras de Mala Herba, ¿no? Es decir, a trabajo grisáceo que no esperábamos, a viajes y de un lado a otro, un registro a otro. Pero lo importante es que llegamos, y ahora a partir de septiembre de 2023 es cuando nosotros aterrizamos en el mercado gallego y tomamos oxígeno. Y yo creo que también tomamos conciencia, ¿no? De que es posible, de que habíamos logrado algo muy importante y algo meritorio, que creo que no éramos conscientes del todo, que era lanzar un proyecto cooperativo con menos de 25 años, sin tener formación previa en cooperativismo, recursos humanos, finanzas y tal, siendo simplemente un grupo de personas relacionadas con la comunicación, y lo logramos. Y estamos aquí ahora y creo que nos podemos sentir orgullosos nosotros de eso, ¿no? De poder estar aquí a finales de 2023 a punto de empezar con el proceso de captación de clientes, de administraciones y demás. Entonces fue un camino largo y de hecho nosotros no estaríamos aquí con toda sinceridad si no tuviéramos apoyo público detrás. Es decir, somos 5 jóvenes que partimos de una situación económica sin muchos ahorros, sin capacidad de invertir en el proyecto, y para nosotros el poder tener una línea de subvenciones que nos permita cubrir los salarios, que nos permita vivir dignamente de nuestro trabajo, pues son un balón de oxígeno y no lo vamos a negar. Emprendemos porque tenemos ese apoyo público, porque si no, no podríamos hacerlo, porque somos todos de una clase social trabajadora y humilde y no tenemos los recursos económicos para estar un año entero en un proceso de captación de clientes exigente. Entonces, para nosotros las líneas de apoyo, en este caso económicas y también de asesoramiento, fueron fundamentales para que el proyecto saliera adelante, ¿no? Y sobre todo, ahora lo que vemos es que a mayores de esas líneas de apoyo, tanto de Espacio Co como de las subvenciones públicas, es que tenemos una capacidad de influencia sobre nuestras condiciones laborales enorme y lo valoramos cada vez más. Sentarnos a poder determinar nuestro horario, nuestras vacaciones, las condiciones de teletrabajo. La verdad que eso en nuestro sector, en el periodismo y en la comunicación, es casi imposible. Entonces, que nosotros podamos tener esa capacidad de toma de decisiones es fundamental y creo que también nos hace sentir orgullosos de poder construir algo así. En última instancia, somos nosotros los que operamos sobre cómo trabajamos y cuál es el sustento de nuestro trabajo, ¿no? Simplemente quería representar, en cierta manera, el sube y baja de emociones que vivimos nosotros, y que el camino de la cooperativa no es quizá tan estable y de ascenso motivacional y emocional, ¿no? Es decir, de estar a tope todo el rato y que esa gestión de motivación vaya siempre hacia arriba, estable, hacia arriba, estable. No, realmente es como la opción B. O sea, realmente son picos de sube y baja y ahora no entiendo lo que estoy haciendo y ahora sí, y ahora me siento bien porque veo que esto va adelante, pero luego tengo un problema. No pasa nada por sentirse así con un proyecto tan bonito. Aunque nazca desde una motivación bonita, aunque sea con compañeros que respetas si quieres, es normal a veces sentirse mal y sentirse desmotivado. Pero lo importante es poder subir y poder llegar a estabilizar esto, ¿no? Para mí esto es fundamental, porque creo que a veces nos demonizamos con esto y con las malas sensaciones que podamos tener por la incertidumbre y por la dificultad, y no pasa nada, es normal. Y está bien que a veces nos sintamos mal, en el sentido de que es natural en un proyecto tan complejo
y que implica tantas personas y tantas cosas, ¿no? Entonces, si alguien se siente mal por emprender, si debería estar mucho más motivado y no lo está, es normal, porque hay cansancio, hay miedos, hay dudas, pero lo bueno es que juntos, tirando unos de los otros, se puede lograr una estabilidad final, ¿no? Y un pico que sube, se estabiliza y te puede llegar a sentir bien con el proyecto que estás construyendo. Y esta visualización, este esquema, a mí me parece fundamental, porque yo no lo sabía y nosotros no lo sabíamos al principio, ¿no? Pensábamos que iba a ser quizá todo pues más bonito o más ideal y que no iba a ser un cúmulo de emociones como el que vivimos. Pero es importante hablar de esto también, ¿no? Y que es posible, sobre todo. Ahora pasando ya a lo que para nosotros fueron los beneficios de apostar por el cooperativismo. Para empezar, bueno, lo que ya mencionamos, que tienes unas condiciones laborales dignas, al final tú eres quien decide sobre tus condiciones y es un consenso entre todos que se habla y que bueno, que al final que eso, que tu voz va a contar dentro de ese espacio, a diferencia de en muchos otros empleos, ¿no? Después, algo que comentaban también nuestras compañeras de Mala Herba era que es muy bonito el hecho de que haya otras iniciativas que comparten los mismos valores que tú, ¿no? Y que la cooperación, pues también es un punto clave. El hecho de que tú mires a otra cooperativa, a otra empresa y lo veas como un compañero, alguien de quien sacar consejos, de a quien aconsejar tú también, que ayuda mutua, pues y no como un rival, ¿no? Dentro del mercado. Y por último, también otra cuestión que se señaló a lo largo de estas charlas, el hecho de que hay un aprendizaje constante. Al final tienes que aprender de un montón de cosas cuando te inicias en el cooperativismo, porque como bien decíamos, pues no teníamos ni idea de lo que era montar una cooperativa, empezar a gestionar esta relación con los clientes, la burocracia y obviamente pues ahora que nosotros estamos empezando vemos que hay momentos más complicados en todo este proceso porque es la primera vez que te enfrentas a ello, pero que bueno, que al final también cada vez será más fácil y verás pues que vas aprendiendo y que son cosas que te quedan ahí pues para siempre. Y bueno, por último ya, desde nuestra humilde experiencia, ¿no? Porque al final llevamos aquí muy poco, queríamos dar unos consejos a la hora de iniciar un proyecto cooperativista, siendo joven además como es nuestro caso. Para empezar eso, el hecho de que es un proyecto para el autoempleo y que tienes que aprender muchas cosas y esto implica pues mucho esfuerzo, sobre todo ahora al principio, ¿no? A lo mejor ves que no tienes esos resultados tan rápidos como te esperas, pero bueno, todo tiene sus partes buenas y sus partes malas y al final este esfuerzo inicial pues merece la pena para lo que vas viendo, ¿no? Con el paso del tiempo, que a lo mejor esto no sale, pero aprendes y la siguiente vez sí que sale. Y bueno, también ligado con esto, el hecho de que no hay que idealizar el proyecto. Al final tienes que pasar por procesos como en cualquier otra empresa y son procesos, pues eso, que pueden ser complicados. Pero lo importante es que cuando aprendes algo así, pues también tienes que saber a quién tienes al lado, que te puedes apoyar en tus compañeros y que aparte de tener una buena relación, pues también tienes una buena relación laboral y sois capaces de sacar adelante, pues si uno está mejor y le sale mejor que al otro, pues hoy le sale bien a él y mañana te saldrá a ti y a iros apoyando según cada momento y que al final pues van a salir las cosas de una forma u otra, ¿no? Y también ligado con lo que decía Pablo, pues obviamente va a haber dudas y miedos a la hora en todo este proceso. Lo que hay que intentar es que estos miedos no te limiten a la hora de pues lanzarte a pues hablarle a un cliente, a presentar un proyecto. Al final pues es evidente
que vas a cometer errores, porque todo el mundo lo hace, ya no solo nosotros siendo jóvenes y empezando esto, gente más mayor que lleva 20 años trabajando en lo mismo, pues todo el mundo comete errores, ¿no? Y al final, pues es algo normal y también te ayuda a mejorar, ¿no? Y por último, volver a destacar que el asesoramiento es algo muy importante para nosotros. La ayuda de Espacio Coop, la verdad es que fue importantísima porque al final la burocracia te exige tiempo y esfuerzo y bueno, te lo hace todo más sencillo, das los pasos mucho más segura y bueno, para nosotros recalcar que sin ellos seguramente pues tampoco estaríamos aquí, ¿no? Y nada más, gracias por este huequito que nos disteis a los dos, a Xacias, para hablar y profundizar en lo que hicimos y en lo que estamos construyendo. Estamos también, pues eso, a un correo de distancia o en redes y estamos encantados de, si no es ahora, en cualquier duda que tengáis, pues podéis contactarnos sin problema y intentaremos responderos también cuanto antes sobre este tema, ¿no? Encantados de atenderos y gracias. No, muchísimas gracias a vosotros. Al contrario, muchísimas gracias por compartirnos estas grandes y bonitas experiencias. Y bueno, ahora pues sí, efectivamente pediremos si hay alguna pregunta, ¿no? O también si alguien también de los asistentes quiere recibir más información acerca del emprendimiento en colectivo a través de cooperativas de trabajo, pues nos pueden escribir o también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ¿vale? Nos encuentran como Coseta. Así que, bueno, veo que no hay preguntas. ¿Alguna inquietud que nos quieran trasladar? Si no, en todo caso, bueno, pues vamos a cerrar con las conclusiones del conversatorio de hoy. Borja, si nos haces el favor, cerraremos contigo. Muchas gracias, Evelyn. Muchas gracias a todos y todas por este ratito de charla y sobre todo de cooperativismo y de juventud. Comenzaba José Ignacio Conde Ruiz, compañero economista, que yo no sé vosotros, pero que me he quedado con muchas ganas de leerme ese libro que ha escrito. De hecho, creo que me llegan un par de días. Que los jóvenes tienen ahora mismo un alto nivel educativo, con identidad, son diversos y son tolerantes. Yo creo que se rompe por completo una tendencia en el país sobre quién nos tiene que gobernar y sobre quién tiene que dirigir nuestro futuro, como bien decía él. El envejecimiento está empezando hoy, está empezando ahora, y el problema lo estamos empezando a tener ahora. Yo creo que se va a magnificar con el tiempo y sobre todo gracias a esa tecnología que comentaba él, la tecnología que globaliza todo. Ese primer reto del envejecimiento, donde vamos a vivir más y mejor, o esperemos que así sea, que vivamos más y mejor, es el primer reto que debemos asumir nosotros como jóvenes, como el futuro de nuestros países. Y es ahí hacia donde tenemos que dirigir la política, enfocada hacia una productividad futura, bien, como bien ha dicho él, para poder garantizar principalmente nuestros sueños, para poder garantizar una vivienda, para poder garantizar un puesto de trabajo digno. Comentaba luego la compañera Ana que la juventud se cierra en los 35 años. A mí esto no sé, pero me ha desmoralizado, porque ya acabo de hacer 36. Ya no me considero joven. Creo que ha dado con varias claves y una de ellas es el poco conocimiento del cooperativismo. Yo recuerdo cuando hice la carrera de administración de empresas y siempre lo he dicho que sobre las cooperativas se pasaba muy por encima. Había incluso quien no las mencionaba. Se veían formas políticas como la sociedad comanditaria, que yo creo que ahora mismo debe haber 2 o 3 en España, no debe haber muchas más. Pero de las cooperativas, que somos más de 22.000, no se mencionaba absolutamente nada. Y creo que es uno de los principales problemas que tiene el modelo cooperativo, la visibilidad, la falta de visibilidad. Y que también se limitaba a personas con una alta capacidad financiera. Bueno, yo creo que esto por suerte está cambiando. El cooperativismo cada día está un poquito más arraigado, como bien comentaban los compañeros de Sacias o de Balaherba, las ayudas públicas están favoreciendo el emprendimiento, están favoreciendo que se inicien proyectos empresariales y tenemos que seguir trabajando un poco en esa línea, en conseguir financiación para nuestros proyectos, en conseguir que nos faciliten el poder salir al mercado y el poder iniciar una ilusión.
Me quedo con una frase que había comentado Ana, que es: cuanto más se sabe y más se enseña, más personas eligen la solución cooperativa. Yo creo que la solución cooperativa tiene muchas bondades, favorece mucho el desarrollo empresarial. Nosotros en 5 años nos hemos consolidado como empresa precisamente en este tipo de modelo. Como ya he dicho antes, vamos a incorporar más gente al proyecto en los próximos días. Y creo que con una visión puramente mercantilista hubiera sido bastante distinto la situación. En todos los sectores hay cooperativas y quiero resaltar también un comentario que ha hecho ella, que es que hay en sectores de alta demanda actual, como los tecnológicos, donde ya las cooperativas están tomando también el mando, ese mando transformador. Y resaltar esa frase de Aurrera Betty: hay que seguir hacia adelante siempre. Así es. Respecto a las dos experiencias, yo creo que son dos experiencias que ponen encima de la mesa bastantes de las problemáticas que todos conocemos y sobre las que tenemos que seguir mejorando. La primera de ellas, la desinformación. Comentaban las chicas de Mala Herba que la cooperativa era un error y era el mensaje que todos le trasladaban cuando ellas estaban intentando iniciar su proyecto. Tenemos que cambiar ese concepto, ese paradigma de que la cooperativa es un error. Es difícil, porque es mucho más difícil de constituir, tiene muchos más trámites, tiene más burocracia, es muy desconocida, tiene muchas trabas, pero no es un error. Yo creo que han hecho muy bien en dar el punto de vista tanto el bonito como el no tan bonito, ese no tan bonito de la burocracia. Y los agentes económicos del sector, las personas que trabajamos directamente con los emprendedores, tenemos que ayudar a facilitar este tipo de iniciativas empresariales y a encaminarlas hacia las cooperativas de trabajo, porque yo creo que son el futuro hoy en día. Los compañeros de Sacias comentaban que tienen dos meses de vida. Lo más difícil ya lo han hecho, que es salir. Salir al mercado es, yo creo que a día de hoy, lo más difícil en España, por esa carga burocrática que tenemos hoy en día. Y el haber salido con una visión grupal, como comentaban, que abarca diferentes perspectivas, yo creo que va a facilitar mucho su camino para conseguir esa dignidad laboral que buscan ellos. Creo que han dicho una de las claves de este modelo cooperativo, que es el respeto al tiempo personal, el respeto a la persona, que para mí es una de las cuestiones más importantes que refleja el modelo cooperativista. Pero también han dicho otra clave muy importante, que es la falta de formación empresarial. En España, por desgracia, tenemos un sistema educativo donde la falta de formación empresarial está a la luz del día. La gente sale de las carreras, sale de las formaciones profesionales sin saber hacer trámites burocráticos del día a día, sin saber cómo funciona el modelo empresarial, sin saber cómo funcionan los negocios. Y yo creo que es una cosa que tenemos que acometer en el corto plazo, el dar esa formación. Va en mi contra, tiro piedras contra mi propio tejado, porque yo al final vivo de ello. Pero tenemos que asegurar que todas las personas son capaces de desempeñarse en el día a día con una administración muy burocratizada, con una administración con muchas duplicidades, y tenemos que trabajar todos en ello. Tenemos que conseguir que no se cumpla esa frase que habían dicho ellos, que el agotamiento previo del lanzamiento de un proyecto no impida hacer ese proyecto. Es muy importante que podamos llegar a ese punto. El miedo no debe limitarnos, sino que la conclusión final que saco yo de todo esto es que nos tiene que echar para adelante. O sea, tenemos que dejar todo atrás, mirar siempre hacia adelante, lanzar proyectos valientes como han hecho Mala Herba o como Sacias y decir dentro de unos años: todo esto ha merecido la pena. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos por vuestro tiempo y por vuestra asistencia. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente conversatorio. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, Borja. Chao. Chao, Levi.